Empecemos entonces, profesores. Con 32 personas se van a ir sumando, yo creo, en un ratito. Ahora hay 33. Muy bien. Adelante, profe Pati. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos que nos ven a partir de esta charla. Les quiero comentar que nuestro director, don Ricardo Cautín, me ha encomendado que les dé la bienvenida y los agradecimientos al profesor Salazar. Así que un gran saludo para todos. Nos alegramos montones y les damos la bienvenida de que puedan, participar de esta charla virtual que corresponde a algunos esfuerzos que está haciendo la Escuela de Agronomía para mantener el vínculo con la comunidad. Es una muy buena instancia para compartir experiencias y conocimientos que son muy importantes para nosotros y mantener el interés y la motivación por permanecer juntos. En esta ocasión le damos la bienvenida y los agradecimientos, obviamente, a nuestro colega y profesor muy cercano de la Escuela de Alimentos. Ustedes han de saber que la Escuela de Alimentos, junto a la Escuela de Agronomía, formamos parte de una misma facultad, así que tenemos una cercanía importante. El profesor Salazar trabaja en la Escuela de Alimentos, es director de dicha escuela y desde hace bastantes años a la fecha es director del diplomado en microcervecería. Entonces, con el esfuerzo de él, obviamente, se va a realizar esta charla. La idea es que Fernando nos cuente de su experiencia, que es bastante importante, obviamente, y que también nos cuente un poquito de la historia y todo lo que tiene que ver con el proceso de producción de cerveza, principalmente cervezas artesanales que están tan en boga actualmente. Y finalmente con todo lo que Fernando sabe y la experiencia acumulada, nos va a enseñar a degustar y a entender mejor el sabor de estos nuevos productos. Así que sin mucho más que agregar, que yo creo que el tema de fondo es el interesante, damos paso a Fernando y reitero los agradecimientos, Fernando, porque estás dedicando parte de tu tiempo a compartir con la comunidad. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Ok, gracias, Patricia. Antes de comenzar, me gustaría saber si logran ver la pantalla de la presentación. Sí, se ve perfecta. Estupendo. Okay, muy bien. Bueno, agradecer las palabras de Patricia y la invitación que ha hecho el director de la Escuela de Agronomía para participar en esta hermosa iniciativa que en el fondo tiene como objetivo compartir con la comunidad, de manera tal también de poder sacarnos en algún minuto un poquito de toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Si bien es cierto, es una situación difícil que nos toca vivir, pero creo yo que hay que mirar hacia adelante y hay que tratar de buscar la fórmula de sobrellevarlo, ¿verdad? Y yo, de alguna manera, como profesor, quiero compartir con ustedes parte, ¿no es cierto?, de un tema que es muy importante para nosotros en la Escuela de Alimentos. La Escuela de Alimentos ya hace varios años está desarrollando, está bien como lo decía Patricia, un diplomado en microcervecería y también un diplomado en destilados, que de verdad son esos dos temas son muy interesantes, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, pensando en todo el movimiento craft que hay en estos minutos. Y bueno, la idea es compartir con ustedes un ratito entretenido, que puedan tener la posibilidad también de preguntar. Esta es una presentación que se ha preparado en el fondo para todo público, ¿verdad? Y de esa manera podamos nosotros, entre todos, ¿no es cierto?, compartir un tema tan importante que es la cerveza artesanal, pensando que no solamente es un tema en Chile, sino que en todo el mundo. Y tal como se titula, ¿no es cierto?, esta presentación, la idea es hablar del boom de la cerveza artesanal en Chile, que está relacionado con muchas cosas, ¿no es cierto?, que no solamente tienen que ver con la producción de cerveza, sino que también con el negocio, el turismo y muchas cosas más. Bien, vamos para allá. Antes de comenzar, necesito, por favor, que respondan esta pregunta. Es una pregunta muy importante, ¿verdad?, porque nosotros como programa, ¿verdad?, y como universidad siempre estamos preocupados por las personas. A nadie se le obliga, ¿no es cierto?, a ir por el mal camino ni nada por el estilo. Así que yo necesito que a la cuenta de 3 respondan, ¿no es cierto?, un sí o un no. Así que 1, 2 y 3.
Sí. Oh, ¿qué pasó? Hubo un problema. Creo que contestaron mal, ¿no? Creo que esa no es la respuesta. La respuesta es esta. ¿Tienes problemas? ¿Sí? Esta es la verdadera respuesta, ¿verdad? Nosotros invitamos a todos a ser parte de este movimiento craft, amante de la cerveza, un consumo responsable, ¿verdad? Que sin duda puede ser muy entretenido para toda la familia. ¿Ya? Tal como se ve, se ilustra en esa fotografía, el poder compartir una buena cerveza con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, sin duda que es algo muy importante y muy entretenido en el fondo y que permite generar muchos lazos de amistad y de confianza muchas veces. Bien, con respecto a los contenidos que me interesaría abordar con ustedes, tal como decía Patricia al inicio, hablar un poquito de la historia de la cerveza en Chile, el boom de la cerveza y su consumo en Chile y el mundo, las principales cervecerías artesanales que hay hoy en día, algo sobre el proceso de elaboración de la cerveza y cuáles podrían ser los impactos en la calidad final de la cerveza, la diferencia principal que existe entre una cerveza industrial y una cerveza artesanal, algunos parámetros de calidad que son importantes al momento de gustar una cerveza y sin duda, ¿no es cierto?, dar algunos tips que vamos a hacer al final cuando realicemos una cata de cerveza, ¿verdad? La idea era que ustedes pudieran tener a mano algún tipo de cerveza de la que a ustedes les guste, tal como decía Katia, bien fría, ¿no es cierto?, para disfrutarla y entretenernos en función, ¿no es cierto?, de la guía de cata que yo les voy a dar. Comencemos con lo que es la historia de la cerveza en Chile. Bueno, aquí hay varias controversias en realidad porque muchos dicen que la cerveza nace en Valdivia, ¿verdad? Por todo el boom que ha habido hace unos años atrás, con respecto sobre todo a todos los temas que tienen que ver con las fiestas costumbristas, ¿verdad? Y lo que ha hecho Koopman en su minuto, pero la verdad que no es así. La cerveza nace en Valparaíso, gracias, ¿no es cierto?, a un señor irlandés, Andrés Blex, que funda una cervecería en el 1825 en la quebrada Elías, que es una zona muy céntrica del corazón de Valparaíso, y también está, ¿no es cierto?, un señor David Essner, un señor alemán, que formaliza una sociedad conocida como la fábrica de cerveza Andrés Essner en el 1875, y que también, ¿no es cierto?, tiene relación con algunas otras cervecerías que existían muy cercanas, ¿no es cierto?, a lo que es el río Mapocho. Si bien es cierto, la historia es un poco confusa, porque algunos dicen, ¿no es cierto?, que la primera cervecería nació en Santiago, otros dicen que en Valparaíso. Lo más probable es que este señor Andrés Blex, ¿no es cierto?, haya partido con la cerveza en Valparaíso, pero no lo hizo de manera comercial. ¿Ya? Es ahí un poco, yo creo, la disyuntiva que puede haber. Pero bien, hay muchas cervecerías más que son emblemáticas y que se han desarrollado, ¿no es cierto?, fundado en diferentes ciudades de Chile, como Concepción, Osorno, Talca, Limache también, ¿verdad? Hay una cervecería de la CCU, ¿no es cierto?, que en algún minuto tuvo que cerrar por problemas de agua, por falta de agua, ¿no es cierto?, pero son cervecerías de muchos años. También hay cervecerías emblemáticas en la zona de Lota, por ejemplo. En fin, hay muchos ejemplos de cervecerías que partieron hace bastantes años ya atrás en Chile y que de alguna manera dieron el inicio, ¿no es cierto?, a esta cultura también cervecera que venía, ¿no es cierto?, de Europa. Yo les dejo, les comparto a ustedes un link muy interesante que está disponible en internet, es un libro que ha creado la Compañía de Cervecería Unida, ¿verdad?, de Chile, y que se plasma de alguna manera un poquito un resumen de todo lo que es la historia de la cerveza en Chile. Bien, el consumo de la cerveza a nivel mundial, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, una gráfica ahí, ¿no es cierto?, un mapa en el cual se muestra en función del color, del más oscuro al más claro, el consumo de la cerveza. Y estamos hablando de un consumo de cerveza per cápita. Cuando hablo de per cápita me refiero a los litros que consume en función del número de personas por año, ¿ya? Si se fijan, las zonas más oscuras están principalmente en Europa, ¿verdad? Sí. Ahora, si lo vemos en forma más detallada desde el punto de vista del consumo por región, en la figura de la derecha, ustedes puedan ver
que obviamente, ¿no es cierto?, en Asia es donde existe el mayor consumo de cerveza, pensando sin duda en la población que hay ahí, ¿no?, en el número de habitantes. Seguido, ¿no es cierto?, por Europa, Centro y Suramérica, Norteamérica, África y otros países. Ahora, si hacemos un resumen, ¿no es cierto?, del consumo de cerveza a nivel mundial, ya podríamos identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los países que consumen más cerveza per cápita. Sin duda, ¿no es cierto?, República Checa es uno de los países que es muy pequeñito, ¿verdad?, pero es uno de los países que consume más cerveza en el mundo. Estamos hablando de aproximadamente 140 litros per cápita, ¿ya? Que obviamente esta es una estadística del 2017, ahora estamos hablando más o menos de 150 litros, ¿verdad? Ha crecido, normalmente el consumo de cerveza ha crecido bastante en los últimos años. Y así le va siguiendo, ¿no es cierto?, Polonia, Alemania, Austria, Lituania, Croacia, etcétera, etcétera, pensando que son países de Europa, ¿no es cierto?, los mayores consumidores de cerveza. Obviamente, no se olviden, estamos hablando de un consumo per cápita, ¿verdad? Porque si hablamos de la cantidad, por ejemplo, de cerveza o la cantidad de etanol que se consume a nivel mundial, sin duda que China es el mayor consumidor. Ahora bien, si hacemos un diagnóstico de lo que es el consumo de la cerveza en América Latina, ¿verdad? Aquí también podemos ver algunas cifras más actuales. Tenemos a Chile con un 61 litros per cápita, también hablamos de República Dominicana con 47, Costa Rica 40, Venezuela 65 y así, diferentes países, ¿no es cierto?, que de alguna manera hacen relación a que efectivamente hay un consumo importante, siendo sin duda Brasil uno de los mayores consumidores en América Latina. ¿Qué pasa con el mercado de la cerveza en Chile? El mercado de la cerveza mundial está gobernado, ¿no es cierto?, principalmente por 6 compañías, que son las que yo señalo acá, ¿verdad? Está AB&B, SABMiller, Molson Coors, Heineken, Diageo y Carlsberg, ya que son las compañías que gobiernan la producción de cerveza a nivel mundial. No obstante, en 2016, las compañías 1 y 2 se fusionaron, lo que implica, ¿no es cierto?, que hoy en día AB&B es un gigante a nivel mundial con respecto a lo que es el mercado de la cerveza. En el caso nuestro, puntualmente en Chile, hay una cosa distinta, sin duda, CCU, ¿verdad?, acapara, ¿no es cierto?, el 75% de la producción de cerveza en Chile, seguido por AB&B y algunas otras compañías, como Dexa, ¿no es cierto?, Becker, Stella Artois, Brahma y otros que equivalen más o menos a un 3%. Ahora bien, lo importante para nosotros en este minuto, desde el punto de vista del movimiento craft, es saber cómo ha evolucionado, ¿no es cierto?, también la producción de cerveza artesanal y cómo está, ¿no es cierto?, también el consumo con respecto a esa producción. A nivel de producción total, en el 2019, estadística del 2019, hubo una producción aproximadamente de 8 millones de hectolitros, de los cuales un total de 120.000 hectolitros corresponde a cerveza artesanal, ¿ya? Obviamente, esa cantidad de cerveza es muy pequeñita, comparado, ¿no es cierto?, con la producción de cerveza total. Estamos hablando de aproximadamente 1,5% del volumen total de cerveza que se produce en Chile. Y sin duda, ¿no es cierto?, aquí es importante también recalcar que lo que es, ¿no es cierto?, la venta de cerveza está liderada, ¿no es cierto?, por CCU y esa gran compañía que es un monstruo a nivel mundial, ¿no es cierto?, con respecto a lo que son los mercados de la cerveza. Ahora, también han habido algunos cambios, como decía, últimamente, esta compañía poderosa, la AB&B, los próximos años debido recientemente a una ampliación de sus plantas en Quilicura, por ejemplo, triplicaron su producción y ahora han generado un acuerdo de distribución con Coca-Cola, lo cual los va a llegar, ¿no es cierto?, a proyectarse incluso, superar un 3%, ¿no es cierto?, de aumento más o menos para el 2025. En el caso de lo que son las cervecerías artesanales en Chile,
inscritas, ¿no es cierto?, cervecerías inscritas que están formalmente trabajando, hablamos más o menos de un orden de 200 a 300 cervecerías. Obviamente también es importante saber que hay muchas cervecerías artesanales que están, ¿no es cierto?, con inicio de actividades o trabajando, ¿no es cierto?, de manera a lo mejor, por decirlo de una manera, en negro, es decir, que no están formalmente con inicio de actividades, y eso podría llevar, ¿no es cierto?, a una estadística del orden de 500 o incluso más cervecerías en Chile. Conversando con colegas de Estados Unidos, por ejemplo, nosotros aquí hablamos de que estamos en el orden de 600 probablemente cervecerías. Para que se hagan una idea, en Estados Unidos cada semana se crean 300 nuevas cervecerías artesanales, ¿ya? Es importante tomar en cuenta eso, considerando, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos el movimiento craft es mucho más fuerte y mucho más potente. Una cosa que no les comenté, cuando yo hablé de los 120.000 hectolitros, me refiero a que es un volumen de producción de cerveza artesanal sin considerar algunas grandes compañías que en su minuto fueron craft o catalogadas como craft, que en este momento no están siendo consideradas. Y me refiero principalmente, ¿no es cierto?, a Cervecería Crocs, a SOT, a Dolbeck y Guayacán, y Goodman, que estas últimas, ¿no es cierto?, han pasado a manos de CCU. En el caso de Crocs hablamos de que es una compañía que, si bien es cierto, hizo una alianza en su minuto con Conchitoro para mejorar su logística, que en el fondo es como la limitación que tiene una cervecería craft en este minuto de poder mover, ¿no es cierto?, ese producto a otros lugares, a otros sitios, a otros países, genera un impacto muy alto, ¿no es cierto?, en los costos. Y bueno, Crocs en su minuto pensó que era una estrategia muy importante. Lo malo de la película, que en este minuto prácticamente Conchitoro es dueña del 100% de Crocs, ¿verdad? Como les decía, esto está en movimiento constantemente y el mercado de la cerveza en Chile va cambiando en función, ¿no es cierto?, de la demanda. En términos generales se podría decir que la industria de cervecera industrial ha mirado, ¿no es cierto?, un poco de temor el crecimiento craft, pensando que a pesar que es un 1,5%, que no es nada, hace 10 años atrás, 15 años atrás, no alcanzaba ni siquiera al 0,3%. Entonces, en 10 años conseguir el 1,5% le da miedo a cualquiera, ¿verdad? Y es por eso que no solamente la industria de cerveza industrial en Chile, sino que también en el extranjero están empezando a buscar estrategias, generando nuevos tipos de cerveza más similares o cercanas a las cervezas artesanales para poder competir, ¿verdad? Ya les voy a explicar también yo más adelante cuál es la diferencia entre una cerveza artesanal, ¿verdad?, y una cerveza industrial. Solo a modo de ejemplo, esta es una diapositiva en la cual yo trato de compartir con ustedes algunas de las cervecerías emblemáticas que existen en Chile. Solamente aquí hago referencia a las que yo conozco y que no son pocas, son 76 microcervecerías o cervecerías en Chile, de las cuales he tenido la suerte, ¿no es cierto?, de probar la mayoría de sus cervezas. Es un esfuerzo que hace uno, ¿no es cierto?, cuando de alguna manera en aras, ¿no es cierto?, de poder contribuir a este mundo de cerveza, tiene que sacrificarse en algún minuto, ¿verdad? Y la manera de poder conocer un poquito más de la industria es probando cada una de esas cervezas. Hablamos de 76 cervecerías, son 200, 300, incluso más cervecerías que hay en Chile, por lo tanto, hay mucho que ver, hay mucho que aprender, hay mucho que degustar en Chile. La cervecería artesanal, como les decía en un minuto, ha generado muchas fuentes de trabajo, ha mejorado el turismo, la gastronomía, en fin. Solo recalcar, ¿no es cierto?, que dentro de todas estas cervecerías que yo les muestro aquí, hay muchas de las cervecerías que, de los cuales, ¿no es cierto?, podemos decir orgullosamente, los dueños de estas cervecerías son exalumnos nuestros del programa de diplomado y algunos también son profesores del mismo programa, como es el caso de Crocs, ¿no es cierto?, y Tubinger, ya que son cervecerías que en este minuto, ¿no es cierto?, tienen un volumen de producción importante comparado con las pequeñas microcervecerías que están emergiendo, pero es interesante, ¿no es cierto?, saber cómo la mayoría de estas cervecerías son personas que han pasado, ¿no es cierto?, por el diplomado y que de alguna manera nos honra porque la mayoría de ellos han conseguido medallas importantes, ¿no es cierto?, en competencias internacionales, medallas de oro, medallas de plata, ¿verdad?, y bronce, lo que significa, ¿no es cierto?, que de alguna manera estamos haciendo las cosas bien en Chile con respecto a lo que es la producción de cerveza artesanal. Nos queda mucho más por recorrer, sin duda,
pero en unos pocos años que llevamos, ¿no es cierto?, fuertemente con respecto a este tema, 10 años me atrevería a decir yo, desde el punto de vista de la educación cervecera, se han conseguido bastante avance en lo que es calidad, por ejemplo, o estabilidad de la calidad, ¿no es cierto?, que es uno de los temas más complejos cuando hablamos de una cervecería artesanal. Ahora bien, el mundo de la cerveza artesanal también, como les decía en su momento, genera otras fuentes de trabajo. Y sobre todo pensando en la situación que vivimos hoy en día, ¿verdad?, en que existen muchos negocios que venden cerveza artesanal, ¿verdad? Y que por la pandemia que vivimos, muchas cervecerías artesanales han tenido que buscar un giro importante en su estrategia de negocio, incluyendo, ¿no es cierto?, el delivery. Teníamos nosotros inicialmente algunos beer store emblemáticos como Birvana, Barrilito o Deliver, ¿ya? O Bodega Urriola, que partieron con todo este tipo de negocio, pero que se fueron sumando poco a poco, ¿no es cierto?, algunos otros productos también de todo lo que es lo que nos toca vivir hoy en día. Y ahí, a modo solamente de ejemplo, le coloco, ¿no es cierto?, aquí este delivery tan particular, ¿no es cierto?, que se coloca como nombre, ¿no es cierto?, pandemia, pensando, ¿no es cierto?, en que obviamente, ¿no es cierto?, los cerveceros también han sido afectados grandemente por las ventas y han tenido que buscar estrategias para poder distribuir sus productos y de alguna manera, ¿no es cierto?, no verse tan afectados por las bajas, ¿no es cierto?, que ha generado esta pandemia en particular, no solamente en la industria cervecera, sino que a toda la industria en general. Solo como ejemplo, y para que se hagan una idea, les comparto ahí a ustedes, hay un link de Beer Levis Chile, en la cual, ¿no es cierto?, se muestran una serie de etiquetas que existen hoy en día, que han recopilado hoy en día, y que dan algún ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que de los diferentes estilos de cerveza que podrían encontrar ustedes en Chile. Hablamos de más de 1000 etiquetas de cerveza artesanal que están registradas, ¿no es cierto?, en esta página. Ahora bien, este movimiento craft, ya que nació hace muchos años, principalmente en Estados Unidos, el origen de la cerveza viene de la época de los egipcios, pero el movimiento fuerte, que en algún momento también se presentó, ¿no es cierto?, en Europa, también se ha presentado en Estados Unidos, finalmente llega a América Latina, ha generado también unas características especiales, ¿ya? Es decir, es un poco, para que me entiendan, es un poco la lucha entre la cerveza craft y la cerveza industrial, lo que ha llevado, ¿no es cierto?, a que en Estados Unidos, ¿verdad?, en su minuto se reunieron los cerveceros y dijeron que había que buscar alguna fórmula para diferenciarse con respecto a la cerveza industrial y crearon, ¿no es cierto?, una asociación de cerveceros independientes, ¿ya? Y eso también se fue de alguna manera trasladando a América Latina. Tenemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de Chile, que hablamos de la Asociación de Cervecería Independiente de Chile. Hablamos de casos particulares como de Valparaíso, ¿no es cierto?, como la Asociación de Cerveceros Independientes de Valparaíso. Hablamos de algunos ejemplos de México, de algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de Costa Rica, de Brasil, de España, y tenemos también una asociación muy particular que se ha generado en los últimos años y que tengo la suerte también de decir que, orgullosamente, ¿verdad?, de que varias de nuestras exalumnas, mujeres, estudiantes, han formado, ¿no es cierto?, esta asociación, Comunidad de Mujeres Cerveceras de Chile, y que también, ¿no es cierto?, se ha copiado de alguna manera en otros países en Latinoamérica, como es el caso, ¿no es cierto?, de las mujeres cerveceras de Platense de Argentina. Por lo tanto, para que se hagan una idea, este movimiento, la verdad, que ha generado de alguna forma motivación importante a nivel mundial. La gente lo que busca, ¿no es cierto?, hoy en día es disfrutar la cerveza, es probar una cerveza que le permita, ¿no es cierto?, generar emociones, ¿sí? Una de las grandes diferencias que tenemos con respecto a la cerveza industrial es que la cerveza artesanal es una cerveza mucho más entretenida, ya es una cerveza mucho más compleja, en la cual, ¿no es cierto?, se puede disfrutar de otra manera. Bien, hay otro tema también no menor que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el negocio de los bares en Chile. Yo solamente muestro algunos ejemplos de algunos bares emblemáticos, ya hay algunos que han desaparecido, producto, ¿no es cierto?, de todo lo que nos toca vivir hoy en día, han cerrado, en verdad, porque en el fondo
si no hay delivery detrás, ¿no es cierto?, es muy difícil poder conseguir bajo cuarentena, ¿no es cierto?, que se pueda llevar a cabo este tipo de actividad económica. Es el caso, ¿no es cierto?, Crossbar, que es un bar, ¿no es cierto?, que nace a partir de la cervecería Cross, Bundor, que es también, ¿no es cierto?, parte de una cervecería muy emblemática de Valdivia, el Growler, también, que es de Valdivia, ¿no es cierto?, en este caso hablamos de un brewpub, que vamos a mostrar más adelante lo que significa. Está también el ejemplo de un norteamericano, ¿no es cierto?, que es conocido como el Ernesto May, que está, ¿no es cierto?, que también es el dueño de Birvana, uno de los beer store que les mostré anteriormente. Está Loon, que en este minuto ya no existe porque era una especie de brewpub también que existía en Bellavista y que por temas, digamos, legales ha tenido que cerrar, pensando que en Santiago, sobre todo, no solamente en Santiago, sino que cualquier ciudad metropolitana, es muy difícil a veces poder implementar este tipo de negocio, es decir, colocar una cervecería dentro, ¿no es cierto?, de un restaurante no es tan sencillo. Y hablamos de otros bares emblemáticos como Murgues en Santiago, Tropera en el sur de Chile, el Bar Bulnes que está en Santiago también y el sur de Chile, el Barbudo, ¿verdad?, el Bar Bulnes, el Anfiteatro aquí en Valparaíso, Altamira, que está también, ¿no es cierto?, en Valparaíso, Pepperland, que está en Santiago, Mosto, que está en Santiago, Liverpool, que está aquí en Valparaíso, creo que también estuvo en Villa en su minuto, Beer House, que en este minuto parece ser que no está, y ya está siendo reemplazado por Kerkus, que es un bar que nace, ¿no es cierto?, un poco de la idea, ¿no es cierto?, de cerveza a granizo. Y, ¿no es cierto?, el Club de la Cerveza, que también es parte, ¿no es cierto?, de un bar que está en Viña del Mar. Bien, otro de los negocios que han surgido en torno a la cerveza, hablamos, por ejemplo, el caso puntual de la Copa de Cerveza América, que es, ¿no es cierto?, un evento muy importante que se hace en Chile hace varios años. El año pasado nosotros como universidad hemos sido sede de este gran evento, en el cual, ¿no es cierto?, se entrega premio a las mejores cervecerías, a los mejores estilos. El año pasado también no todos los años se invita, ¿no es cierto?, un país de referencia a nivel mundial. Tuvimos la suerte de tener el año pasado a invitados de República Checa. Ahí se muestra la fotografía, ¿no es cierto?, parte de la premiación. Como les decía, en este caso se hizo en conjunto con el Instituto de Copa de Cerveza de América y la Universidad Católica de Valparaíso, y que la verdad fue un evento muy interesante porque no solamente reúne, ¿no es cierto?, la cerveza artesanal, sino que también reúne a la empresa que hace la maquinaria, también reúne a profesionales, ¿no es cierto?, o a profesores, ¿verdad?, de la universidad o expertos internacionales. Por lo tanto, es muy enriquecedor para nosotros también haber sido sede de este gran evento. Y esto se hace en diferentes sitios. No solamente existe, ¿no es cierto?, la Copa de Cerveza de América, también existe el World Brew Cup, ¿no es cierto?, que es una competencia a nivel mundial y que de alguna manera también ha generado cada vez más impacto en lo que es la producción de cerveza a nivel mundial. Me refiero principalmente a la cerveza artesanal. Otras cosas importantes que están en torno a la cerveza artesanal tienen que ver, ¿no es cierto?, con estas fiestas de cerveza que se hacen no solamente en Chile, sino también en todo el mundo. Hablamos del Beer Fest, que se hace en Santiago y también se hace en Valdivia. Hablamos del famoso Oktoberfest que nació, ¿no es cierto?, en Alemania y que también se desarrolla hace varios años en Chile. Hablamos de nuestro Valpobier, que se desarrolla aquí en Valparaíso, ¿verdad?, que es una fiesta de cerveza que está ligada también con la gastronomía, ¿verdad?, y la entretención. Y así, muchas fiestas que están de la mano también, ¿no es cierto?, con algunas fiestas costumbristas y que es, ¿no es cierto?, cada vez más común ver en el sur de Chile. Otra de las cosas interesantes, ¿verdad?, que también surge del negocio de la cerveza es cómo es, por ejemplo, a través de ideas que nacieron en Holanda, en República Checa, como es, ¿no es cierto?, el ejemplo de este carrito que ven ustedes aquí, que es una especie de bar móvil, o este otro ejemplo, ¿no es cierto?, que nace en Estados Unidos, ahora producto de la pandemia, ¿no es cierto?, es que es como yo voy a dejar tu cerveza a domicilio y te puedo dar un shop de cerveza, ¿no es cierto?, en tu casa, con todas las medidas de seguridad que existen, de igual manera, ¿no es cierto?, en el caso de la figura del lado, y otro ejemplo también que tienen que ver, ¿no es cierto?, con cuidar el medio ambiente, etcétera, y que también, ¿no es cierto?, han generado buenos resultados
del punto de vista de la innovación. Ahora bien, pasando a otro punto, ya lo habíamos mencionado antes, está el caso, ¿no es cierto?, de los brewpubs, tap room y beer garden. Aquí se muestra un ejemplo de cada uno de ellos. Hablamos de un brewpub, en el caso de la figura a la izquierda, en la cual, ¿no es cierto?, hay un espacio para que la gente se reúna, pueda disfrutar de una cerveza, y la cervecería prácticamente está ahí mismo dentro de ese mismo espacio, ¿ya? Ese es un concepto que se utiliza mucho en Estados Unidos y en parte, ¿no es cierto?, también de algunos países en Europa. Y en Chile hay algún ejemplo, en el caso clásico, ¿no es cierto?, es el Growler en Valdivia y algunos otros más que existen, ¿no es cierto?, en el sur de Chile. Con respecto a lo que es el tap room, que es algo muy similar, la diferencia, ¿no es cierto?, que no está la cervecería detrás, es un sistema que existe, ¿no es cierto?, en Europa, principalmente en Bélgica, Alemania y Holanda, en la cual es un sistema que está de fácil acceso al cliente. Ustedes pueden simplemente, ¿no es cierto?, con la tarjeta de crédito, solicitar, ¿no es cierto?, el estilo de cerveza que ustedes deseen. Pueden, ¿no es cierto?, elegir, ¿no es cierto?, ahí hay un panel electrónico, el cual, ¿no es cierto?, sale desplegado los diferentes estilos que están disponibles y usted se puede servir automáticamente apretando un botón. Ese es un poco, digamos, el último grito, ¿no es cierto?, en tecnología con respecto a lo que es el tap room. Y finalmente lo que es el beer garden, ¿no es cierto?, tal como la palabra lo dice, es un jardín, ¿no es cierto?, un espacio abierto en el cual la gente, ¿no es cierto?, puede tomarse su cerveza tranquilamente, escuchar música, en fin, disfrutar, ¿no es cierto?, con sus amigos y familia una rica cerveza. Ahora bien, pasemos a lo que es el proceso de elaboración de cerveza. Voy a tratar de ser bien simple en función del tiempo, ¿ya? Y para no aburrirlos tampoco, porque me imagino que todos están con C, si es que les queda cerveza. Yo no sé si ya les queda cerveza o no, pero bueno, vamos a ver qué pasa al final de la cata. Hablamos que para hacer la cerveza lo importante es tener claro cuáles son las materias primas, ¿ya? Las principales materias primas son el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura, ¿ya? Desde el punto de vista del agua es muy importante saber el tipo de agua que utilizamos. Por ejemplo, para hacer una cerveza lager necesitamos un agua blanda. Para hacer una cerveza ale necesitamos un agua un poquito más dura, ¿verdad? Y así cada materia prima tiene ciertas restricciones. En el caso de la cebada, nosotros hablamos de la cebada como la materia prima principal, pero también nosotros utilizamos maltas especiales, ¿verdad? Es decir, la cebada como tal, yo no la utilizo, yo utilizo la malta de cebada. Desde el punto de vista legal, es importante también tener claro que para ser considerado cerveza, en Chile por lo menos, necesitamos tener un porcentaje mínimo de cebada o de malta de cebada, de lo contrario no va a ser catalogada como cerveza. ¿Ya? Aquí abajo ustedes pueden ver también otras maltas, ¿verdad? Hablamos de malta base como la malta que nos permite a nosotros obtener los azúcares fermentables, ¿ya? Que es el alimento, la levadura, y luego hablamos de maltas especiales que nos dan ciertas notas, ¿no es cierto?, de color, de aroma y de sabor. En el caso del lúpulo, ¿verdad?, que es uno de los principales elementos que dan el amargor a la cerveza, la malta también puede dar amargor, pero son los alfa-ácidos del lúpulo o la lupulina que es la que finalmente generan ese amargor, ¿ya? El lúpulo cumple dos funciones, entregar sabor y también entregar aroma dependiendo de cómo se aplique durante el proceso. Y finalmente hablamos, ¿no es cierto?, del ingrediente estrella, que es la levadura. Sin ella obviamente no podríamos hacer cerveza. Es la que se encarga, ¿no es cierto?, de transformar esos azúcares fermentables en etanol y finalmente también generar unas notas aromáticas y sabores muy particulares dependiendo del tipo de levadura que estemos utilizando. ¿Sí? Entonces, en resumen, es importante tener en cuenta el tipo de agua, considerar, ¿no es cierto?, un porcentaje de malta base o maltas especiales que nos puedan dar color o sabor, el lúpulo que nos puede dar, ¿no es cierto?, aroma y sabores, y la levadura que nos puede dar de todo, ¿ya? Nos da etanol, nos da aromas, nos da sabores, y ahí hay que tener mucho cuidado porque si no tenemos, ¿no es cierto?, las precauciones necesarias de proteger a la levadura se va a molestar con nosotros, se va a estresar, y en vez de hacer etanol va a hacer cualquier cosa, y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a tener un producto de la calidad que nosotros no deseamos. Para hacer un resumen muy simplificado de lo que es la producción, es importante tener en cuenta hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta esta flecha que estoy señalando acá, podríamos decir que es una etapa que es fuera de la cervecería, es una etapa que tiene relación con la elaboración de la malta de cebada.
Para hacerlo más sencillo, la malta de cebada consiste básicamente en lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza, cuando hay diferentes estaciones, ¿cierto? Cuando cae la semilla a la tierra, al suelo, ¿verdad? Tiene que haber una cierta humedad, tiene que haber una cierta temperatura para que esa semilla finalmente germine y se transforme en planta. Bueno, la maltería es básicamente lo mismo, pero de manera controlada. Nosotros tomamos la semilla, que en este caso es la cebada, y la sometemos, ¿no es cierto?, a una cierta humedad, a una cierta temperatura, y la obligamos a que germine, pero hasta un cierto nivel, ¿verdad? Porque nosotros lo que estamos buscando en realidad, que esas enzimas que están presentes en el grano, que son las que alimentan el embrión, estén disponibles más adelante cuando yo quiera utilizarla en la elaboración de cerveza. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer en realidad es activar las enzimas que van a transformar finalmente después, más tarde, el almidón en azúcares, ¿verdad? Entonces, aquí hay todo un proceso. La manera, ¿no es cierto?, de poder controlar esa germinación es básicamente controlando la temperatura y aplicando un tratamiento térmico que finalmente inactive por completo la actividad enzimática. Luego, ya llegando, ¿no es cierto?, a la planta, a la elaboración de cerveza, nosotros lo primero que hacemos es moler la malta, y no solamente la malta base, sino que también las maltas especiales o todos los adjuntos que nosotros vayamos a considerar para el proceso, ¿no es cierto?, de elaboración de cerveza. Se muelen, ¿no es cierto?, los granos ya formulados, ¿verdad?, dependiendo del estilo cerveza. Lo pasamos a un proceso de maceración. El proceso de maceración, recuérdense que nosotros ya habíamos realizado un trabajo importante que era la germinación o el malteado. Por lo tanto, ahora necesitamos volver atrás. Necesitamos volver a una etapa en la cual se activen nuevamente esas enzimas, porque esas enzimas estaban durmiendo, por decirlo de alguna manera, estaban inactivas, y ahora tenemos que activarlas, y para ello necesitamos darle las condiciones nuevamente a esa malta para que pueda finalmente activarse, ¿no es cierto?, este complejo enzimático. ¿Cómo lo hacemos? Lo sumergimos en agua, ¿no es cierto? Hay una relación más o menos de 1:3, es decir, hablamos de 1 kilo de malta por 3 de agua. Esa es una relación que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, que la actividad enzimática vaya muy bien. Depende un poco también del estilo, pero más o menos es una relación. Una vez que nosotros conseguimos eso, tenemos que también controlar la temperatura. Hablamos de un rango de temperatura, ¿no es cierto? Lo ideal más o menos ronda entre 68 grados Celsius, 67 grados Celsius. Depende mucho también del tipo de cerveza que queramos hacer, y también depende un poco del tipo, ¿no es cierto?, de maceración. Nosotros hablamos de maceración simple o infusión simple, o hablamos, ¿no es cierto?, de maceración escalerada cuando queremos aumentar el rendimiento. Queremos, por ejemplo, que las enzimas que participan en este proceso, que es la alfa y la beta amilasa, trabajen al máximo, ¿ya? Como tienen temperaturas de trabajo distintas, entonces yo necesito hacer un escalamiento, ir gradualmente aumentando la temperatura, y de esa manera consigo un buen rendimiento de macerado. Una vez que yo macero, ya paso, finalmente aquí hay una etapa de separación del grano, ¿verdad?, y el mosto. Aquí ya tenemos un mosto porque ya las enzimas se han encargado de transformar el almidón en azúcar. Ahora necesitamos separar ese grano de ese mosto. Una vez que lo separamos, ese mosto pasa, ¿no es cierto?, a una etapa de cocción, es decir, una etapa de hervido, en la cual nosotros necesitamos generar una serie de cambios organolépticos, precipitación de proteínas, polifenoles, ¿verdad?, estabilizar un poquito más el mosto y agregar, obviamente, el producto estrella, que es el lúpulo, ¿ya? Y aquí el lúpulo, si yo quiero, por ejemplo, conseguir sabor, el lúpulo tiene que ser agregado en forma temprana. Si yo quiero conseguir aromas, tiene que ser agregado en forma tardía, ¿verdad? Una vez que logramos la cocción, nosotros pasamos a otro proceso de separación que se conoce como whirlpool, ¿verdad?, en la cual nosotros separamos una especie de sedimento que se genera, ¿no es cierto?, producto de la temperatura, producto, ¿no es cierto?, de la precipitación de proteínas, producto de la precipitación de algunas resinas del lúpulo, de algunos aceites, ¿verdad?, polifenoles, que se conoce normalmente como trap o truf en español, ¿verdad? Es un sedimento que obviamente no es deseado en el producto final. Luego pasamos a una etapa de enfriamiento, porque obviamente este mosto está caliente, estamos hablando de temperaturas elevadas, cercanas a 100 grados Celsius, ¿verdad? Y obviamente a 100 grados Celsius ninguna levadura va a ser capaz de fermentar nada. Por lo tanto, necesitamos llegar a una temperatura apropiada. Hablamos de una temperatura, dependiendo si es ale o lager, entre 20 a 15 grados, depende mucho también del tipo de levadura. Logramos la fermentación, ¿verdad? La levadura hace su trabajo, transforma el azúcar en etanol, y finalmente pasamos a un proceso de maduración. Maduración se refiere a un proceso en el cual la cerveza se va a estabilizar, hay una serie de aromas que se tienen que ir, ¿verdad? Hay una serie de sedimentos que tienen que caer, ¿verdad?
y eso se consigue básicamente bajando la temperatura lo más cercana a cero. En el caso de las industriales hay procesos de filtración, en el caso de las artesanales normalmente no se filtra la cerveza, es uno de los grandes problemas que tienen los cerveceros artesanales, porque a veces esos sedimentos, si no hay una buena higiene, esos sedimentos pueden dar, ¿no es cierto?, alimento para algunos microorganismos que deterioran la cerveza, y hoy en día la mayoría de cerveceros artesanales están tratando, ¿no es cierto?, de filtrar su cerveza. El problema está que si hacemos una segunda fermentación en botella es muy difícil conseguir esa filtración. Pero bueno, es una de las grandes diferencias también que hay entre cervecería industrial y artesanal. La industrial normalmente, la fermentación que se hace es una fermentación isobárica, es decir, es un proceso en el cual el CO2 que se genera durante la fermentación sale en forma gradual del estanque, mucho del contenido de CO2 se mantiene, ¿no es cierto?, en el estanque. Y de esa manera no es necesario hacer una segunda fermentación en botella como lo hace, ¿no es cierto?, el cervecero artesanal. Hay diferentes formatos para envasar la cerveza: botella, barriles, latas, etcétera, etcétera. Hoy en día incluso existen unos barriles llamados PET, que son una especie de barriles plásticos que son muy útiles, sobre todo cuando uno quiere exportar cerveza, porque baja bastante los costos, ¿no es cierto?, de transporte, de hacer un producto mucho más liviano. Bien, pasemos a lo que son las diferencias entre cerveza industrial y cerveza artesanal. Aquí hay algunos tips, algunas ideas, ¿no es cierto?, de lo que podría ser la diferencia. Hablamos en la figura de la izquierda, que resume un poquito lo que es el contexto general de la diferencia entre una industrial y una artesanal. Para que se haga una idea, nosotros ya hablamos de algunas materias primas, cuáles son las materias primas principales, y obviamente en el caso de la industrial, que la idea es generar grandes volúmenes, ¿verdad? Es importante abaratar costos, y aquí, si se fijan, con respecto a lo que es el lúpulo, en una industrial siempre va a haber mucho menor lúpulo, ¿no es cierto?, que en una artesanal. En el caso de la malta base, más o menos parecido, más o menos, y la gran diferencia, ¿no es cierto?, está en que las maltas especiales y las maltas base, ¿no es cierto?, que están presentes en la artesanal son mucho más importante que lo que es una industrial. La industrial, básicamente, hablamos de adjuntos, ¿ya? Es decir, arroz, maíz, avena, quizás también. La idea es tratar de abaratar los costos al máximo, y eso en el fondo es una de las grandes diferencias. Sumado también, si se fijan, ¿no es cierto?, en la segunda figura, sumado también a otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de aditivos o conservantes, ¿ya? Se supone que una cerveza artesanal debería estar libre de aditivos y preservantes, a diferencia de la industrial, que aparte de usar aditivos, preservantes o adjuntos, también pauteriza, es decir, aplica un tratamiento térmico que aumenta la vida útil, ¿no es cierto?, del producto, obviamente pensando que se van a exportar a otros países, necesitan un alto tiempo, un gran tiempo en anaquel. Por lo tanto, es la única forma de poder protegerla aplicando un tratamiento térmico de pasteurización, y de esa manera aumentar esos 6 meses, quizá un poco más, 9 meses o 12 meses, y que aguanten de alguna manera, ¿no es cierto?, el transporte. Sobre todo si hablamos de transporte, que puede ser lo más probable en barco, y son varios meses en algunos casos, ¿ya? Entonces, esa es otra gran diferencia. También está el otro tema que tiene que ver con el marketing, ¿ya? Muchas veces, y hoy día está, digamos, en discusión, ¿qué es lo que es cerveza artesanal realmente? Porque hay cerveza que produce muchos volúmenes, porque en algún momento se utilizaba como concepto, ¿no es cierto?, que si era una cervecería pequeñita, que a lo mejor usaba ingredientes, ¿no es cierto?, naturales, ¿verdad? Después nos dimos cuenta de que no era tan así, porque, por ejemplo, la cervecería Cross, ¿verdad?, que es una cervecería muy importante en Chile, o Cuello Negro, por ejemplo, son cervecerías que no trabajan con aditivos, no trabajan, ¿no es cierto?, con adjuntos, pero trabajan con volúmenes muy importantes. Entonces podríamos decir, oye, pero es que ellos ya no son artesanales, ellos a lo mejor son industriales, ¿verdad? Entonces también está ahí un poco el tema del marketing, ¿ya? Que las personas a veces se agarran de eso, y es por eso que nacen, ¿no es cierto?, los cerveceros independientes en Estados Unidos, y después se van replicando, ¿no es cierto?, en América Latina. Es un poco por eso, porque a veces también hay un conflicto ahí entre la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Yo les podría dar muchos ejemplos de cervezas industriales que son 10.000 veces mejores que las artesanales, ¿ya? Independientemente de que tengan, ¿no es cierto?, aditivos o no tengan aditivos, o usen, ¿no es cierto?, un porcentaje de malta base mayor o no. Entonces, es ahí un poco la diferencia. Por otro lado, sin duda, es importante saber que si va a querer el consumidor, ¿no es cierto?, consumir una cerveza artesanal,
es importante, ¿no es cierto?, que pague un precio importante porque obviamente las materias primas son de mejor calidad, ¿verdad? La cantidad de lúpulo que se utiliza es mucho más alto y eso sin duda sube los costos de manera importante. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos la diferencia que existe, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Como les digo, el concepto de volumen, que también se utiliza en algún minuto, en Estados Unidos, por ejemplo, hablan incluso de nano cervecería, ni siquiera micro, hablan de nano, ¿ya? Y a lo mejor las nano cervecerías de Estados Unidos son como las grandes cervecerías que existen en Chile, ¿ya? Entonces, hablar de volumen muchas veces no es tan sencillo porque depende de otros conceptos. Hay un concepto muy importante que ya se está, digamos, dando fuertemente en América y América Latina y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el consumo local. Creo yo que para allá va un poco, ¿no es cierto?, la idea de que nosotros fomentemos la producción de cerveza artesanal, pero pensando en el consumo local, pensando en que yo voy a ir a tomarme una cerveza al bar de la esquina, ¿verdad? O voy a ir, ¿no es cierto?, a tomarme una cerveza porque es parte, ¿no es cierto?, patrimonial de una guía, ¿no es cierto?, o de un tour cervecero, o porque es parte, ¿no es cierto?, de una fiesta costumbrista, etcétera, etcétera. No pensando en que voy a comprar una cerveza, ¿no es cierto?, X en el supermercado, sino que pensando también que tenemos que, de alguna manera, apoyar, ¿no es cierto?, a lo que es la producción local, a lo que es, ¿no es cierto?, el consumo de cerveza local. Bien, desde el punto de vista de los tipos de cerveza, no voy a entrar mucho en detalle, pero tenemos dos grandes tipos de cerveza, principalmente hablamos de cervezas ale y cervezas lager. La gran diferencia que hay, obviamente, es la levadura, son levaduras distintas, ¿verdad? Y que tienen características distintas. Las ale normalmente se fermentan a altas temperaturas, las lager se fermentan a bajas temperaturas y tiene una particularidad también la levadura que en el caso de la ale se va a la superficie durante la fermentación y las lager se van al fondo, ¿verdad? Esas serían como los dos tipos de cerveza que ustedes pueden encontrar en el mercado fácilmente. No obstante, hay muchos tipos más de cerveza. Hablamos, por ejemplo, de las cervezas Lambic. Aquí abajo ustedes pueden ver una fotografía, una fermentación completamente distinta a la que pueden ver en un estanque, ¿no es cierto? En el caso de la Iron Lager, es una fermentación abierta, es una fermentación espontánea, en la cual no solamente participa una levadura, sino que participan a lo mejor muchas levaduras, muchas bacterias, ¿verdad?, que están en el ambiente. Aquí no es necesario limpiar ni tener mucho cuidado en la higiene. Ojalá que existan los máximos microorganismos posibles y de esa manera se lleva a cabo, ¿no es cierto?, la fermentación. ¿Cuál es la diferencia? Que esa fermentación no dura 4 días, 7 días o 15 días, puede durar años, ¿ya? Porque participan muchos microorganismos, hay una especie de simbiosis, parten algunas bacterias, ¿no es cierto?, patógenas incluso, que con el alcohol después no pasa nada, nadie se va a morir por el consumo de una cerveza. Esa es la gran ventaja que tiene la cerveza, ¿no? Que nadie le va a dar una diarrea con una cerveza, porque la cerveza está protegida con el lúpulo, está protegida con el alcohol, ¿verdad? Y los microorganismos patógenos no pueden resistir esas condiciones. Hay otras cervezas especiales también como las sour beer, que son cervezas ácidas, ya que se trabajan en algunos casos con Brettanomyces o bacterias acidolácticas. Hay cervezas con fruta, hay cervezas con hierbas. Cervezas con hierbas fueron las primeras cervezas que existieron en el mundo, porque acuérdense ustedes que el lúpulo es reciente, el lúpulo nace, ¿no es cierto?, en algún minuto, producto, ¿no es cierto?, de la intervención que hacían, ¿no es cierto?, algunos monjes, ¿verdad?, que empezaban a agregar, ¿no es cierto?, algunas hierbas distintas, pero en un inicio el amargor, el sabor y el aroma de la cerveza era gracias, ¿no es cierto?, a algunas hierbas, no al lúpulo como tal. Están también las cervezas funky, que son cervezas, ¿no es cierto?, que a lo mejor han pasado también por procesos con levaduras salvajes, por ejemplo, o con algún tipo de microorganismo en particular, y que también están relacionados, ¿no es cierto?, con esas cervezas tipo sour. No son sour en realidad, son cervezas más bien que tienen, ¿no es cierto?, relación con algunas Brettanomyces, con envejecimiento en barrica, etc. Bien, de repente, desde el punto de vista de los tipos de cervezas, ya sabemos que son un par de cervezas las que hay, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la cantidad de cerveza que podemos encontrar es gigante. Hay una cantidad de estilos enorme, lo que a ustedes se les ocurra. Hay cerveza incluso que se ha hecho hasta, por decirle algo, en Argentina me tocó ver hace un tiempo atrás unos chicos que están haciendo cerveza con turrón, con alfajores, lo que se le ocurra. Hay para todos los gustos, cada día aparece un estilo nuevo. La BJCP, que es el organismo, ¿no es cierto?, que controla un poco esto,
a nivel mundial, que de alguna manera se da ciertas directrices para los estilos. Cada año tiene que ir cambiando, ¿no es cierto?, el manual, porque se van sumando diferentes cervezas. En el caso nuestro, en Chile, y me atrevería a decir también en gran parte de Latinoamérica, la cosa no es tan fácil desde el punto de vista legal con respecto a los estilos. En Chile en particular, recién hace un par de años se logró incluir dentro, ¿no es cierto?, del SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, que controla un poco la ley de alcohol en Chile, algunos estilos que no eran considerados cerveza, como por ejemplo cervezas como las que nosotros a lo mejor combinamos con vino, o que a lo mejor envejecimos en barrica, como la cervezas que a lo mejor están con frutas, ¿verdad? Y que a veces también pasa la cuenta porque hay personas que hacen cerveza ya con arándano, con algún tipo de fruta, y que al final de cuentas eso ya no es una cerveza, sino que finalmente es una bebida fermentada, por decirlo de alguna manera. Acuérdense que hay un porcentaje de malta base que hay que respetar, y en el caso, ¿no es cierto?, de la cerveza Barley Wine, que es la que quería mencionar en su minuto, es una cerveza que costó mucho introducirla, ¿no es cierto?, y que se reconociera como tal. Pensando en el conflicto que hay con la producción de vino, o sea, Barley Wine le genera, ¿no es cierto?, ruido a muchas personas de la industria del vino, y pasa también con los conceptos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que se usa en la etiqueta. Cuando hablamos de valle, por ejemplo, Valle de Casablanca, Valle de Colchagua, hay algunos cerveceros que usan esos conceptos y han tenido problemas también legales importantes porque la industria del vino, que es mucho más grande, ¿no es cierto?, ni hablar, ¿no es cierto?, lo que nos lleva a delantera, ¿no es cierto?, la industria del vino comparado con lo que es la cerveza. Entonces, a veces hay alguna diferencia importante ahí, y cada uno cuida también su metro cuadrado. Como para resumirle un poco, del punto de vista también de algunos parámetros que son importantes para definir un estilo, aquí se muestra una especie de tabla periódica que resume un poco, ¿no es cierto?, lo que nosotros digamos considerar al momento de definir un estilo de cerveza. Hay algunos parámetros importantes, como tienen que ver, por ejemplo, con el ABV, que es el grado alcohólico, ¿no es cierto?, que tiene la cerveza, con los IBUs, que es el nivel de amargor, ¿no es cierto?, que puede tener la cerveza, con la grada específica o la densidad, ¿no es cierto?, que también está relacionado mucho con el tipo de cerveza, pensando en cerveza robusta, ¿no es cierto?, o en cerveza a lo mejor más ligera. En fin, aquí se resume un poquito las características que podrían ser consideradas para definir, por ejemplo, que una cerveza es una cerveza estilo Pilsner, o cerveza estilo Stout, o a lo mejor una cerveza, a lo mejor Strong Ale, o en fin, muchos ejemplos que podríamos dar, ¿no es cierto?, con respecto a los estilos de cerveza. Y otra cosa no menor que tiene también que ver con los SRM, que corresponden, ¿no es cierto?, al color que puede tener la cerveza, ¿ya? Todos estos parámetros se ponen en juego cuando, por ejemplo, se hacen las competencias internacionales, que se rigen básicamente, ¿no es cierto?, con lo que establece la BJCP a nivel mundial. Ahora bien, ya entrando ya en terreno de derecho, y me imagino que todos están esperando eso, voy a finalizar un poquito con los principales defectos que podríamos encontrar en una cerveza artesanal. Y no solamente en una cerveza artesanal, sino que también en cualquier tipo de cerveza, incluso las industriales. Hay industriales que sin duda que son referentes en algunos de estos tipos de defectos, ¿ya? Entonces hablamos de algunos defectos. Nosotros hablamos de off-flavor. Off-flavor es un concepto, ¿no es cierto?, es una sigla en inglés, ¿no es cierto?, una palabra que deriva del inglés, que hace referencia, ¿no es cierto?, a sabores y aromas indeseables. Partimos con el número 1, no sé si es el número 1, pero más o menos. Hablamos del sulfuro de metilo, que es el DMS, que es un producto que está, ¿no es cierto?, en la cebada, está presente en la cebada, está presente en la malta, y que en algún minuto durante la cocción, nosotros por efecto de la temperatura, ¿no es cierto?, por efecto de la evaporación, ese DMS se sale del mosto, pero en algunos casos cuando no tenemos las precauciones necesarias para que eso salga de la olla, por decirlo de alguna manera, eso podría condensarse y volver, ¿no es cierto?, al estanque, y de alguna manera generar un problema importante después en la cerveza, y es en el fondo ese sabor o aroma a choclo cocido. Hablamos de otro gran defecto que está principalmente, ¿no es cierto?, presente en las cervezas lager. Hablamos del diacetilo, ¿ya?, que es un producto, es un metabolito propio de la levadura, ¿ya? La levadura digamos, lo metaboliza, en algún minuto también lo consume, ¿verdad? Pero que en algún momento, si nosotros no damos los tiempos necesarios para que ese compuesto salga a la cerveza, durante, ¿no es cierto?, la etapa final de fermentación, nosotros hablamos de descanso de diacetilo unos 2 a 3 días más o menos.
se corta el frío del fermentador y eso permite, ¿no es cierto?, que el diacetilo salga. No es que salga, sino que le damos el tiempo suficiente para que la levadura se lo consuma, ¿ya? Y hablamos ahí de notas de mantequilla, palomitas de maíz, toffee, miel, más o menos. Esas son las notas que podríamos encontrar y que son muy recurrentes en cervezas lager, incluso a veces deseado que estén presentes, sobre todo en cervezas, por ejemplo, de República Checa, que ya les voy a mostrar una cerveza emblemática que a mí me encanta, ¿verdad?, que es la Urkel, y que ya la vamos a degustar también. Y bien, el diacetilo también podría estar presente en una ale, y normalmente los cerveceros artesanales, cuando no controlan bien su proceso, es un defecto muy recurrente. Otro problema importante que también siempre está presente, sobre todo en las ferias, cuando uno va a una feria, ¿no es cierto?, a tomarse un chopito o una cerveza, hay siempre problemas de sobrecarbonatación. En vez de tomar cerveza, sale pura espuma, ¿no es cierto?, del barril, y finalmente, ¿no es cierto?, es un índice de un problema que puede estar relacionado con una sobrecarbonatación, o incluso, si ustedes se fijan en la figura de la más de la derecha, hablamos de un problema grave que se conoce como gatching, que es una carbonatación excesiva, producto, ¿no es cierto?, de un hongo, el Fusarium, que se aloja tempranamente en la malta, en la cebada, y después no hay manera de sacarlo de la cerveza, porque en el fondo no es que esté presente el microorganismo, sino que lo que está presente realmente es una proteína que libera, ¿no es cierto?, ese microorganismo durante su metabolismo, y que finalmente pasa la cuenta porque las proteínas, ¿no es cierto?, finalmente son las responsables de la espuma, y en este caso hay una proteína que genera un exceso. Puede pasar también que tengamos una carbonatación muy baja, porque a lo mejor no ajustamos los niveles de CO2 en el barril o en la botella, agregamos muy poca destroza para la segunda fermentación, en fin, pueden haber muchos problemas. Lo ideal es que tengamos una carbonatación, ojalá una espuma lo más cremosa posible, con una burbuja súper pequeña, ¿verdad?, una concentración de CO2 adecuada. Otro gran problema, y que está relacionado un poco con las temperaturas de fermentación, hay cervezas belgas que a veces tienen esas notas, que me refiero básicamente a los ésteres, que son sabores y aromas afrutados, y que te toma como ejemplo el plátano, ¿ya? Es muy recurrente en las cervezas belgas encontrar esas notas de ésteres, porque son cervezas que se fermentan a temperaturas elevadas, ¿ya? El problema de fermentar a temperatura elevada en una cerveza lager, sin duda que va a generar muchos problemas, aparte de los ésteres, va a generar también alcoholes superiores, ¿verdad?, que son los que generan la resaca, ¿no es cierto?, o ese dolor de cabeza tremendo que tiene uno el otro día, me han contado, porque yo no tengo ni idea, y que obviamente se produce producto, ¿no es cierto?, de esta fermentación a temperaturas elevadas. Otro problema importante es ese acetaldehído que puede estar presente en la cerveza, que está relacionado con ese sabor o aroma a manzana verde. Nos referimos básicamente a una cerveza que a lo mejor no se le dio el tiempo suficiente de maduración, se embarriló o se envasó en forma temprana, y obviamente esas notas son muy fuertes, sobre todo pensando, como les digo, en cervezas lager. Las cervezas lager siempre hay que tener un mayor cuidado, es por eso que los cerveceros artesanales no hacen lager. La mayoría hace ale, casi nadie se atreve a hacer una lager, porque hacer una lager es muy difícil, ¿ya? Si bien es cierto, los industriales la hacen porque trabajan a una escala superior y porque les interesa un concepto muy importante que se conoce como drinkability, ¿ya? El drinkability es la capacidad que tiene la persona de consumir cerveza, ¿ya? Obviamente a los industriales les interesa que usted no se tome una copita ni una botella, sino que se tome 2, 3, 4, 5, varios litros de cerveza. Por lo tanto, el drinkability de una cerveza industrial es mucho mayor, y es por eso que ellos apuntan a una cerveza lager. En el caso de los artesanales, apuntan a otra cosa, a la entretención, ¿verdad?, a lo divertido que puede ser tomar una cerveza, a pesar que algunos no respetan eso y toman igual 2, 3, 4 litros sin problema, y no están ni ahí, por decirlo de alguna manera, con el drinkability. Pero bueno, es un concepto más bien industrial que existe hoy en día. Otro problema tiene que ver con ese aroma fenólico que puede estar relacionado con clavo de olor, especies, ahumado, medicina, ¿ya? Y que finalmente tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por ejemplo, con el cloro. Nosotros, cuando hacemos cerveza, necesitamos sacarle, si vamos a hacer cerveza con agua a la llave, necesitamos sacarle el cloro al agua, porque ese cloro va a ser perjudicial para la levadura, pero también va a ser perjudicial para la cerveza, porque va a generar compuestos, se van a unir con los compuestos fenólicos, van a generar clorofenoles, y eso es un aroma muy, muy desagradable. Otro aroma que es mucho más desagradable, que aquí algunos
lo asocian, ¿no es cierto?, con la mofeta o con ese azorrillado que puede tener la cerveza o aroma rancio, ¿no es cierto?, sabor rancio, conocido como skunky o light track, ¿no es cierto?, en inglés, y que tiene que ver con un aroma desagradable, ¿ya?, que está relacionado con el 4-etilfenol o 4-etilguayacol, que son compuestos, ¿no es cierto?, que muy fuertes y que algunos cerveceros lo asocian, ¿no es cierto?, con la mofeta, pero yo hasta el día de hoy no he logrado detectar ninguna cerveza con eso, quizás con olores muy fuertes, pero tampoco nunca he tenido la suerte de oler de cerca una mofeta. Sé que hay muchos amigos míos cercanos que ellos huelen muy cercanos, creo yo, a la mofeta, y eso me hace una idea un poco de lo que puede significar, ¿no es cierto?, un olor tan desagradable como ese, y que se genera normalmente en algunas cervezas que están contaminadas, ¿no es cierto?, o expuestas a la luz. Hagan una prueba un día, coloquen una cerveza, la que sea, en un vaso, coloquen a la luz por un par de horas y después llévenlo a la nariz, tómenlo y se van a acordar de mí. ¿Ya? Es un aroma, es un sabor también muy desagradable y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con procesos de oxidación, principalmente hablamos de procesos de oxidación del lúpulo, ¿ya? Hay otros defectos también como sabor metálico, cartón, vómito de guagua, acidez, turbidez, salado, astringencia, aromas y sabores herbáceos, huevo podrido, alcohólico, en fin, hay muchos, ¿ya? Y que obviamente tienen relación con el proceso, con las materias primas y con la levadura que nosotros utilizamos. Es decir, siempre no se olviden los defectos que pueden tener una cerveza pueden ser producto de que el cervecero no controla su proceso o de que las materias primas no eran las adecuadas o que finalmente la levadura se estresó durante la fermentación y se molestó de alguna manera, ¿no es cierto? Y expresa ese malestar que finalmente se traduce en sabores y aromas indeseados. Bien, vamos a intentar ahora hacer un cambio. Les voy a pedir que me esperen un segundo, ¿verdad? Voy a intentar hacer un cambio de la cámara para que podamos nosotros, de alguna forma, ¿no es cierto?, compartir con ustedes la cata de cerveza que tengo preparada, ¿ya? Así que voy a apagar un segundito mi cámara y inmediatamente me contacto con ustedes de un segundo para que podamos configurar la nueva cámara. Ok, vamos a intentar compartir pantalla. A ver si me permiten. Déjenme ver si pueden ustedes ahora. ¿Pueden ver el mesón? ¿Se puede ver? Sí, Ya, se ok. ve perfecto. Sí, sí, Ya, yo me voy a cambiar ahora, lo voy a dejar aquí un poco solito, me voy a cambiar al otro sitio para explicar un poquito más lo que es la cata de cerveza. Bueno, me avisan ustedes cualquier cosa si no se escucha o lo que sea. Aquí simplemente les voy a compartir algunas de las cervezas que tenemos para hoy, no las vamos a probar todas, solamente dar algunos ejemplos. Como les decía, hay una cerveza que a mí me gusta mucho, que es la Urkel, es una cerveza de la República Checa, es una verdadera cerveza Pilsner, ¿ya? Es una lager, una cerveza Pilsner que nace en algún minuto, el nombre Pilsner deriva, ¿no es cierto?, de la ciudad de República Checa, por lo tanto, sin duda es una de las cervezas lager más emblemáticas a nivel mundial, ¿ya? Y este podría ser, ¿no es cierto?, también una de las cervezas que podríamos degustar. Acá tenemos otra cerveza, que es una cerveza muy similar a la que les mostré, es una cerveza, es una Pilsner también, es una German Lager, que es muy similar a la que estamos hablando recién, y que es una cerveza, ¿no es cierto?, la cervecería Cross, que podría ser, ¿no es cierto?, el ejemplo de una cerveza artesanal. Luego tenemos, ¿no es cierto?, una cerveza, que es una cerveza lager también, estamos con lager todavía, es una cerveza lager, que es una Maibock, ¿ya?, que es una cerveza que a diferencia de las otras dos, es lager también, pero la diferencia es que tiene un contenido de maltas especiales mucho más importante, ¿verdad? Y lo que le da también un color, un aroma y un sabor distinto. Luego pasamos a una cerveza intermedia, esta es una cerveza ale, ¿ya? Dejamos atrás, ¿no es cierto?, la cerveza lager y pasamos a la cerveza ale. Esta es una cerveza de una cervecería artesanal chilena, más 56, ya se dan cuenta por qué hablo de una cerveza chilena, más 56, ¿no es cierto?, que es el código de país,
y es una cerveza Amber Ale, ya que es una cerveza de color rojizo, muy similar, ¿no es cierto?, a la Maple, ¿ya? Muy similar el color, es decir, hay maltas especiales, maltas caramelos, maltas tostadas, ¿no es cierto?, dependiendo de la concentración que utilicemos, en las notas que vamos a conseguir, ¿ya? Ahí vamos a ver después si hay una diferencia importante entre cada una de ellas, pensando que hablamos de lager y pensamos que hablamos de ale. Finalmente, vamos a ver lo que es una cerveza ale, que es una cerveza stout, un estilo stout, que es una cerveza, ¿no es cierto?, en la cual hay mucha más presencia de maltas especiales, malta chocolate, ¿verdad? Y que obviamente, ¿no es cierto?, tiene todas las notas que implican, ¿no es cierto?, lo que es una fermentación con levadura ale. Luego, y esto solamente a modo de ejemplo, ni siquiera la voy a abrir, porque son cervezas importadas, ¿verdad? Y aproveché una rebaja que hubo en el Jumbo el otro día. Estas cervezas normalmente están en el mercado más o menos entre 10 y 15 dólares. Ahora están más o menos en 8 dólares, 9 dólares por ahí. Son cervezas inglesas, ¿ya? Aquí tenemos una Strong Ale, una cerveza ale, pero strong, una cerveza fuerte, es decir, alto grado alcohólico. Y por otro lado tenemos una Indian Pale Ale, una Imperial IPA, ya que también es una cerveza, ¿no es cierto?, inglesa, Fuller, ambas, y que de alguna manera también son cervezas que emblemáticas, ¿no es cierto? Aquí hablamos de una escuela inglesa muy importante, está la escuela americana, la escuela alemana, ¿no es cierto?, que también son referentes a nivel mundial. Y finalmente hablamos de una cerveza belga, ya esta es una cerveza, también es una Strong Ale, una cerveza fuerte, hablamos de 11 grados alcohólicos, es decir, prácticamente un vino, ¿ya? En este caso es una Strong Dark Ale, ya es una cerveza negra, fuerte, y que más o menos, para que se hagan una idea, estamos hablando sobre 100 dólares, ¿ya? Así que esta cerveza ni siquiera la puedo mirar porque es muy cara, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que yo quiero compartir con ustedes. Vamos a partir, primero vamos a intentar visualizar, ¿no es cierto?, lo que es el color, y de esa manera vamos a avanzar un poquito en la cata, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se comporta también la cerveza. Bueno, a modo de ejemplo solamente, ustedes ven aquí una copa que estoy utilizando yo para la cata. Esta es una copa estándar que se utiliza también para degustar diferentes bebidas, no solamente cerveza, sino que también vinos y destilados, ¿ya? Existen otros formatos. Esta es una cerveza Asnor, que es una cerveza estandarizada, tiene unas medidas estandarizadas de ancho, de altura. Si se fijan, tiene una forma determinada que permite, ¿no es cierto?, que el producto, al momento de gustarlo, los aromas no se vayan tan fácilmente. Si vemos como ejemplo el caso de las catas de destilado, que a lo mejor podría ser otra oportunidad para encontrarnos nuevamente, hablamos de una copa completamente distinta. Es una copa, si se fijan, muy similar a la que estamos utilizando, pero distinta en el sentido de que no tiene, ¿no es cierto?, ese pie que ven ustedes aquí, ¿ya? Es mucho más cortita, mucho más pequeñita, y esta es la que se utiliza, ¿no es cierto?, para degustar brandy, para degustar whisky, ¿no es cierto?, tequila y todo ese tipo de destilados tan ricos que son, ¿ya? Entonces, eso lo podemos dejar para otra oportunidad. De momento vamos a ver lo que es la cerveza. Bien, vamos a partir con una de mis favoritas, desde el punto de vista del drinkability, es decir, que me puedo tomar fácilmente unos par de litros el fin de semana, ¿ya? Eso es broma, no se lo crean. Y vamos a ir apreciando poco a poco, ¿no es cierto?, vamos a ir apreciando el color, la espuma, ¿no es cierto?, la efervescencia, etc. Vamos a seguir con su competencia en Chile, ¿ya? Una cerveza artesanal de Cross, una Pils, ¿verdad? ¿Ya? Y ustedes ya irán poder ir observando las diferencias que pueden haber, ¿no es cierto?, en color, en apariencia, en espumabilidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Para luego pasar a una Maple, que sigue siendo una lager, ¿ya? Pero, si se fijan, es una cerveza de un color completamente distinto, una espuma completamente distinta, más cremosa, en comparación, ¿no es cierto?, con sus hermanas lager, ¿ya? Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, a una intermedia, que es una Amber Ale, ¿ya? Ya dejamos atrás las lager, y vamos a ver ahora una Ale, pero que tiene un color, ¿no es cierto?, característico, muy similar a lo que es, ¿no es cierto?, la cerveza Maybock, ¿ya?
Y finalmente terminamos con una cerveza Stout, una cerveza Ale, ¿no es cierto?, que es de SOT, una gran cervecería de Santiago, que lamentablemente en este minuto pertenece a CCU, así como muchas otras, pero bueno, es parte del mercado, ¿no es cierto?, cómo se mueve el mercado hoy en día. Yo creo que el sueño del pibe para muchos, poder, ¿no es cierto?, tener una cervecería exitosa y que el día de mañana, ¿no es cierto?, venga una empresa tan importante como la CSU a comprársela. Eso yo creo que es el sueño de cualquiera, ¿no? Hay algunos cerveceros que yo conozco, muy buenos amigos alemanes, y que tienen un concepto completamente distinto, como el caso de Asbjørn Gerlach de Cross, que si bien es cierto, se vendió Cross en gran medida a Conchitoro, pero él sigue trabajando ahí, preocupado de la calidad, ¿no es cierto?, y muchos aspectos importantes, que fue un poco lo que se negoció en su minuto al momento de venderse. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en una cata de cerveza? Bueno, siempre cuando realicemos una cata de cerveza hay que partir de lo más ligero a lo más fuerte, pensando en lo que es, ¿no es cierto?, alcohol, y pensando también lo que es la composición de la cerveza como tal, ¿ya? Entonces yo no podría partir con un octavo, por ejemplo, ¿ya?, que es más alcohólica, que tiene más cuerpo, ¿verdad?, que es más maltosa. Tengo que partir con la más ligera. Y para mí la más ligera es la cerveza de República Checa, Urquell, ¿ya? Y así continuamos con las otras cervezas que son mucho más robustas. Ahora bien, la cata de cerveza se divide prácticamente en 3 pasos. El primer paso, ¿no es cierto?, es mirar la cerveza. Tiene que mirarla como el amor de su vida, ¿ya?, de pie a cabeza, ¿ya?, o de cabeza a los pies. Es decir, tratar de buscar, ¿no es cierto?, cuáles son las características visuales que puedan tener. Es decir, el color, la efervescencia, la calidad de la espuma, en fin, ¿ya? Porque es así como nosotros, por la vista, ¿no es cierto?, es como nosotros podemos ver la diferencia de un producto y otro, ¿ya? O reconocer algún tipo de efecto con la vista, ¿ya? Ahora, si me gustó, me animo, ¿verdad?, y voy a la nariz para ver de qué se trata, ¿ya? Es decir, esos son los 2 primeros pasos que tenemos que hacer antes de probarla. No la pruebe, por favor, si no ha pasado por esas 2 etapas, ¿ya? Entonces, vamos a mirar, ¿no es cierto? Ya sabemos que es un color dorado, ¿ya?, muy similar, ¿no es cierto?, a su hermana Lager, ¿ya?, de Chile, muy similar, pero sí yo ya noto alguna diferencia. Bueno, ahora ya no, porque la espuma ha bajado un poquito, pero había una diferencia importante. Si se recuerdan, al inicio había mucho mejor espuma en la Urquell, ¿no es cierto?, que la Pils de Cross, y eso también tiene relación mucho con las materias primas que se pueden estar utilizando, o con la cantidad de proteínas que tenían las maltas base o los adjuntos que se pueden utilizar, ¿ya? Entonces, y así seguimos. Hay una diferencia importante en colores, ¿verdad? Eso ya lo dijimos, depende mucho de las maltas especiales que estemos utilizando, y vamos a ir paso a paso, ¿no es cierto?, degustando de alguna manera. Vamos a partir con lo más básico, que son la diferencia entre una cerveza industrial y una cerveza artesanal. En este caso en particular, yo elegí una de mis cervezas favoritas, ¿no es cierto?, que se podría catalogar como industrial, y que es interesante porque probablemente ahí está la arista, ¿no es cierto?, en la diferencia que se hace desde el punto de vista de las materias primas o de la calidad. Yo, sin duda, que me gusta mucho la Cross, ¿verdad?, especialmente la Maibock, prefiero la Urquell porque es una cerveza mucho más lupulada, ¿ya? Si bien es cierto, las cervezas Lager son cervezas ligeras, ¿verdad?, con bajo grado alcohólico. La Urquell tiene muy poco grado alcohólico en comparación con la Pils, ¿ya? Porque la gente de República Checa lo que quiere, ¿no es cierto?, en el fondo, es que la gente pueda consumir harta cerveza, ¿verdad? Por lo tanto, hay que bajar bastante el grado alcohólico, pero al aumentar el lúpulo también genera, ¿no es cierto?, una diferencia desde el punto de vista de los aromas y los sabores que puedan estar presentes en esa cerveza. Por lo tanto, esta cerveza en particular es mucho más lupulada, ¿verdad?, con un grado alcohólico mucho más bajo, y que obviamente, ¿no es cierto?, es mucho más agradable de beber. Entonces, pasamos a la primera etapa de verla de pie a cabeza, y ahora la olemos, ¿ya? En el caso de esta cerveza en particular, hay un defecto que yo les mencioné hace un minuto, que es el diacetilo, ¿no es cierto?, que es esa mantequilla, ese toffee, que está presente. De hecho, ellos, si bien es cierto, a pesar que es un defecto, consideran que tiene que haber un poquito de diacetilo, ¿ya?, porque es un poco las características propias de una cerveza de este estilo, y que se le perdona de alguna manera, siempre y cuando esté en concentraciones muy bajas, ¿ya?
Obviamente hay que tener en consideración que todos los defectos que yo he mencionado dependen mucho del consumidor. No todos tenemos el mismo umbral, ¿ya? Es decir, que algunos podrán detectarlo, otros incluso confundirlo con otro defecto, en fin. Pero bueno, una vez que pasamos, ¿no es cierto?, la etapa de nariz, finalmente podemos probarla, ¿verdad? La idea es que al probarla usted no se tome la cerveza de una sola vez, que le dé un tiempo para que sus papilas gustativas, ¿no es cierto?, se puedan impregnar, ¿verdad?, con los sabores, con los aromas. Normalmente es necesario muchas veces hacer un retronasal, es decir, hacer una especie de gárgara con la cerveza para que eso genere una mayor explosión de los aromas y sea mucho más fácil diferenciar, ¿no es cierto?, algunos aromas que no son tan sencillos de diferenciar con la propia nariz, ¿ya? Entonces, la miramos de pie a cabeza, la olemos y finalmente la degustamos, ¿sí? Ahora, en el caso de la cerveza Lagerpils de acá, también podríamos decir que un color muy similar, ¿ya? A lo mejor algunas diferencias, ¿no es cierto?, de apariencia, unas pequeñas diferencias en el color, algunas notas del color, y obviamente en nariz es completamente distinta, ya esta es una cerveza que tiene menor lúpulo, ¿verdad? Y que también tiene otras maltas que no tiene la cerveza Urquell, ¿no es cierto?, de República Checa, ¿ya? Pero, como les decía en su minuto, todo se rige, ¿no es cierto?, en base al estilo, ¿ya? Cada estilo está catalogado por la BJCP y depende mucho, ¿no es cierto?, del color, de la densidad y, ¿no es cierto?, del lúpulo y del grado alcohólico. Entonces, para poder hacer competir ambas cervezas, desde el punto de vista del estilo, es necesario definir algunos parámetros, ¿no es cierto?, y no solamente si me gusta o no me gusta, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Cuando se hacen estas competencias a nivel mundial, en donde se premian las grandes cervezas, ¿verdad? Lo importante ahí es apuntar, ¿no es cierto?, a si efectivamente el estilo se ajusta a lo que está, ¿no es cierto?, determinado por la BJCP, ¿ya? Es decir, podría ser una cerveza muy rica, muy buena, pero si no se ajusta, ¿no es cierto?, al estilo, desde el punto de vista de los parámetros que hablamos, de amargor, de grado alcohólico, de aromas, de color, obviamente no cumple, ¿no es cierto?, con el estilo que nosotros estamos mencionando. Ahora, en el caso de las otras dos cervezas, es decir, la Malibu, que sigue siendo una lager, como sus hermanas, las rubias, y la Amber Ale, que es la cerveza Ale, el color, como les decía, es muy parecido, ¿ya? En este caso en particular, ambas cervezas aparentemente son cervezas filtradas. Esta parece ser que no tiene la misma turbidez que la de acá, que la de Cross, ¿verdad? Pero de alguna manera tienen una cantidad de maltas bases muy similares, ¿sí? Ahora, si vemos a nivel de aromas, ¿ya? Si comparamos a nivel de aromas, hay una diferencia muy importante entre una y otra, ¿ya? Son cervezas distintas, ¿ya? Tienen un color muy similar, pero son estilos completamente distintos y son tipos de cerveza distintos. Estamos hablando de una lager y estamos hablando de una ale, ¿ya? La cerveza lager es una cerveza mucho más ligera en aroma, ¿verdad?, en sabor, ¿ya? La cerveza ale es mucho más compleja. Entonces, si nosotros la llamamos nariz, obviamente vamos a encontrar una diferencia. En este caso, la Malibu tiene muchas notas que derivan de las maltas especiales, ¿verdad? A diferencia de la Amber Ale, que derivan muchas notas de la levadura, ¿verdad? También tiene algunas notas de malta, ¿verdad? Pero principalmente son notas de la levadura que nosotros estamos utilizando. Y finalmente, para terminar la cata, ¿no es cierto?, vamos a degustar lo que es la cerveza Stout, que es una cerveza de origen, ¿no es cierto?, europeo, una cerveza que nace en Inglaterra, ¿verdad? Que nace un poco, esta cerveza es muy buena, ¿no es cierto?, para una época, ¿no es cierto?, invernal probablemente, en la cual, ¿no es cierto?, nos permite degustar de una manera distinta a lo que podría ser una cerveza lager o una cerveza más ligera, que es más, ¿no es cierto?, bebible durante la época de verano, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una cerveza stout con un mayor grado alcohólico, con un mayor cuerpo, podría estar asemejándose mucho a lo que puede ser un vino, por ejemplo, ¿ya? Entonces,
Obviamente aquí, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del color, también hay escalas de color distintas. Acuérdense que hay un parámetro, que es el SRM, ¿verdad?, que también va a hacer una diferencia. Hay también notas más oscuras, menos oscuras, dependiendo del tipo de malta que estemos utilizando. Y obviamente también se podrían apreciar fácilmente diferencias desde el punto de vista de la espuma, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la estabilidad de la espuma, etcétera, etcétera. Esta es una espuma mucho más cremosa en comparación, si se fijan, una espuma mucho más cremosa que las otras cervezas, ¿ya? Ahora, en nariz, sin duda que aquí inmediatamente hay una explosión de aromas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las maltas especiales. Hablamos de chocolate, café, algo también de toffee, ¿sí?, que obviamente marcan la diferencia con respecto a la otra cerveza, independientemente que sea más ligera o no tan ligera, o más alcohólica o menos alcohólica. Yo les colocaba como ejemplo una ale, pero podríamos tener también como cerveza negra una cerveza lager, ¿ya? Podríamos hablar, por ejemplo, de una Bock, ¿ya?, que es una cerveza negra que también tiene el mismo color, pero que va a tener a lo mejor notas también de maltas especiales, tostadas, o café, chocolate, incluso cacao. Principalmente cuando hablo de chocolate me estoy refiriendo al cacao, que finalmente van a estar acompañadas también de otros aromas más neutros que tienen que ver un poco producto de la levadura que nosotros estamos utilizando, ¿sí? Entonces, obviamente aquí, sin duda que hay notas muy interesantes que derivan del café, del chocolate, ¿verdad?, y de las maltas tostadas, ¿verdad?, que se han utilizado al momento de elaborar esta cerveza. Y que se acentúan mucho más, ¿no es cierto?, en boca. Hay una mayor astringencia. Si nosotros hacemos una escala de astringencia con este tipo de cerveza que hemos catado, obviamente la astringencia va mayor, a diferencia de estas dos, que cuando hablamos de una cerveza que tiene mayor lúpulo, hay una mayor astringencia en boca, ¿verdad?, producto del lúpulo que nosotros estamos agregando, principalmente de las resinas del lúpulo, ¿sí? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Yo voy a trasladarme para que Katia me diga si hay alguna pregunta de parte de los participantes. Así que quedo ahí atento para que me digan, Katia, si hay alguna pregunta. Ya, profesor. Van a empezar ahora a llegar las preguntas, lo más probable. ¿Ya? Pero vamos a partir con una que tiene que ver más que nada con fondos. Si la universidad actualmente cuenta con fondos concursables o impulsos para estudiantes que estén iniciando proyectos de cerveza artesanal. Me imagino que son estudiantes nuestros, ¿no?, de la universidad. Sí, dice de pregrado. Ya. Todos los años la universidad ofrece financiamiento, es una especie, ¿no es cierto?, de financiamiento para los centros de alumnos, que si bien es cierto no son montos tan importantes, pero les permiten a muchos estudiantes. Hemos tenido la experiencia nosotros que nuestros estudiantes postulan a estos fondos y que les permite a lo mejor comprar materiales básicos para hacer cerveza. Estamos hablando, no sé, un monto cercano a los 100, 200 mil pesos, más o menos lo que dan, depende, ¿no es cierto?, del tipo de fondo que estén solicitando. Pero sí, hay ayuda. De hecho, en algunos años la universidad, la misma escuela nuestra ha ofrecido ayuda para los estudiantes y tienen las instalaciones, ellos todos aquí para hacer cerveza. No me ha dado el tiempo, pero aquí al lado, no sé si lo ven, tenemos una de las últimas adquisiciones. Este es un fermentador isobárico, que obviamente no lo van a comprar con la ayuda que da la universidad, sin duda. Es un fermentador que vale aproximadamente $4.000, ¿ya? Y que a nosotros nos ha permitido mucho compartir con nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, tecnologías que en algún minuto para nosotros, los cerveceros artesanales aquí en Chile, está muy lejano. Hay algunas cervecerías importantes que ya lo están consiguiendo, trabajan con fermentadores isobáricos de volúmenes mucho más grandes, pero para que se hagan una idea, estos fermentadores lo utilizan en Estados Unidos los homebrewers, o sea, los cerveceros caseros, ¿ya? Y en este minuto lo está utilizando una universidad. O sea, para que se hagan una idea, la diferencia que puede haber. Este es un fermentador de aproximadamente 100 litros, un poquito más, porque está en galones, y que tiene obviamente todas digamos, las características necesarias para poder hacer una cerveza con carbonatación natural, ¿ya? Es decir, yo no necesito
hacer una carbonatación en botella o en barril, como lo que está acá, ¿no es cierto? Aquí hay un barril, los típicos barriles que ustedes utilizan, o que ven, ¿no es cierto?, los bares, o la típica latita que compran en el supermercado, o el growler, ¿no es cierto?, que llenan, ¿no es cierto?, cuando van a la cervecería. En fin, esto, ¿no es cierto?, es un ejemplo también de los avances que hemos conseguido con el programa, con el diplomado en microcervecería, y que está, ¿no es cierto?, también, ahora no se los puedo mostrar, pero también está adosado, ¿no es cierto?, a una sala de cocimiento, por decirlo de alguna manera, para que nos permita, ¿no es cierto?, hacer la cerveza y finalmente carbonatar en forma natural dentro de este barril y empujar con una bombona de CO2. Nosotros empujamos con una bombona de CO2 y conectamos directamente, ¿no es cierto?, la salida del fermentador a un barril o a una botella, o lo que ustedes quieran. Sí, así que hay fondos, la escuela también da fondos, y la idea es que se motiven los estudiantes, y en el fondo es para ellos, no es para uno, ¿no? Así que eso. Sí. Seguimos, profesor, muchos saludos, se agradece mucho la charla, muy buena presentación, dice mucha gente. Ricardo Campera le manda saludos, dice que fue alumno del diplomado, que fue excelente y que tiene pendiente realizar el de destilación. Y Matías Martínez nos pregunta, ¿cómo se interpreta una cerveza que tiene sedimentos en su fondo? ¿Y cómo se sirve? Bien, ese es un buen punto, porque de hecho hay muchas anécdotas. Nosotros, como les mencionaba en su minuto, el SAC, ¿no es cierto?, que controla todo esto, la ley de alcoholes, depende mucho del personal de turno con uno que se encuentre, las historias que va a encontrar también. Entonces, los cerveceros les asusta un poquito eso, el tema del sedimento, y creen que poco menos que hay un problema grave detrás. Y en el fondo, si uno hace una buena segunda fermentación en botella, y hay una buena compactación, un buen frío, eso se pega al fondo de la botella y al momento de servirlo prácticamente pasa desapercibido, ¿ya? Por lo tanto, hay que sacarse de la cabeza ese tema. No es un problema que queden levaduras muertas en el fondo de la botella, es una mala interpretación, creo yo. De hecho, ojalá que esté levadura ahí, porque la levadura es un alimento fantástico, ¿ya? Es muy rica en betaglucanos, que se ha utilizado hoy en día para hacer bebidas para atletas, por ejemplo, porque reduce los tiempos que en el fondo tenemos todo el mundo, ¿no es cierto?, que son etapas en las cuales las defensas del organismo bajan, ¿ya? Entonces se ha demostrado que el uso de betaglucanos o corteza de levadura lo reduce al mínimo, ¿ya? Entonces no tengan miedo con eso. Si hay un buen proceso, un buen proceso me refiero en el sentido de una buena segunda fermentación en botella, un buen frío, no hay antes problema, no debería ser considerado un defecto, habría que servirlo como cualquier cerveza común y corriente, ¿verdad? Y sacarse de ese mito de la cabeza, una cerveza sin filtrar es una cerveza igual de rica que una cerveza filtrada, ¿ya? De hecho, cuando nosotros filtramos una cerveza, estamos generando igual un daño, ¿ya? El problema está que las industriales apuntan a mantener una vida útil mucho mayor. Entonces, si hay sedimento, obviamente también hay riesgo, ¿ya? Pero no sacarse de la cabeza que pueda ser un defecto, no, eso no es verdad. Perfecto. Seguimos entonces, profesor. ¿Algún material, libro, texto, video que recomiende para empezar a catar cervezas? Sí, hay algunos libros que se podrían dar como ejemplo, pero creo yo que más que tener un libro para catar de cerveza, hay que, como todo, ¿no? Hay que meter las manos, hay que practicar, hay que conocer, tratar de probar el máximo de cervezas posible, poder diferenciar una y otra, ¿verdad? Porque es la forma, ¿no es cierto?, de poder aprender. Si nosotros, por mucho que leamos libros, que veamos vídeos, etcétera, eso no nos sirve. Tiene que experimentar la experiencia uno, porque es la única manera de poder aprender, ¿ya? Hay algunos ejemplos. Después, más adelante, si quieren, les puedo compartir por correo electrónico algunos libros. No recuerdo los autores en este minuto, pero hay muchos ejemplos que podríamos utilizar, ¿no es cierto?, como referencia para ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo más importante es vivir la experiencia, ¿no es cierto?, en forma, digamos, obviamente responsable al momento de consumir alcohol. Pero creo que la mejor herramienta es probar, ¿ya? Yo, como les decía en un principio, tengo la suerte de tener dos grandes sponsors, el diplomado en microcervecería y el diplomado en destilado, y la Escuela de Alimentos, sin duda, que me ha permitido, ¿no es cierto?, tomar cerveza de diferentes partes del mundo, y de esa manera uno también se va enriqueciendo y va aprendiendo cada día algo nuevo.
yo les mostré una imagen con algunos estilos, pero hay una cantidad fantástica de estilos y de tipos de cerveza que podríamos encontrar hoy en día, sobre todo a nivel artesanal, porque a nivel industrial, como les decía, es más limitado. Perfecto. Profe, hay miles de preguntas. Vamos a ir entonces a la siguiente. ¿Cómo se consiguen los sabores a miel en cervezas Ale como la Kunzmann Miel? Bien, esa es una buena pregunta. Yo me he encontrado con varias historias, sobre todo lo que son estas ferias que se hacen, ¿verdad? Ferias de cervezas artesanales, en las cuales uno se sorprende porque encuentra cervezas con sabores a lo que ustedes se imaginen, ¿ya? El problema está que también a veces la manera de conseguir esos sabores o esos aromas no es la más indicada, ¿ya? Porque no hay uso de fruta, no hay uso de miel, a veces hay uso de algunos aditivos que finalmente son... Yo no podría en este minuto asegurarle a ustedes que la cerveza Kunzmann, que tiene sabor a miel, sea hecha completamente con miel, o que se utilice miel como base, ¿no es cierto?, para generar este sabor, este aroma. No lo puedo asegurar porque desconozco lo que ellos realmente aplican, pero el dilema está un poco ahí, ¿no? Que a veces también hay publicidad engañosa y pasa con los cerveceros artesanales y pasa con las industriales y con todo el mundo. Perfecto. ¿Algunos tips para evitar llegar a la filtración y aumentar la vida útil de la cerveza? Claro, hay muchos tips. Primero que todo, mantener una higiene como hospital, incluso como quirófano, ¿ya? Tratar de tener recipientes o utensilios o equipamiento de acero inoxidable, ¿ya? Realizar buenos protocolos de limpieza, ya sea a los equipos, pero también, ¿no es cierto?, a los envases que uno pueda utilizar, botella, barril o lo que sea, ¿verdad? Yo puedo darles muchos ejemplos de cervecerías muy exitosas que por un pequeño detalle han tenido problemas graves. Me acuerdo un tiempo atrás una cervecería importante en Santiago que envasaba en lata tuvo un stock impresionante de cervezas contaminadas porque el agua de lavado que estaban usando para las latas estaba contaminada, entonces entraban algunas de chirichacoli ahí, no sé qué, y fermentaban la cerveza y quedaban un desastre porque se reventaban las latas, pero yo creo que si nosotros mantenemos una buena higiene de la planta y le sumamos, ¿no es cierto?, a eso un buen proceso fermentativo, en el sentido que la levadura esté saludable, ¿verdad?, que no esté estresada y que, por ejemplo, el proceso de maduración en frío sea apropiado, lo más cercano a cero, les aseguro que no van a tener mayores problemas al momento de filtrar o no filtrar, ¿sí? Desgraciadamente, si nosotros queremos aumentar la vida útil de la cerveza, un tiempo mayor, sin duda que ahí está, digamos, la posibilidad de pasteurizar y es un poco el precio que uno paga, pero si yo no quiero filtrar, si yo no quiero pasteurizar, igual puedo conseguir un buen producto con un tiempo limitado quizás, pero con unas características organolépticas fantásticas, ¿ya? Entonces es un poco el precio que hay que pagar, pero si controlamos bien el proceso podemos llegar con una cerveza sin filtrar sin problema y que dure un buen tiempo y que no esté contaminada ni nada. Perfecto. Profesor, ¿hay diferencias significativas en trabajar cervezas en barricas de madera y en barricas de acero inoxidable agregándole trozos de madera? Sí, hay una diferencia tremenda porque la barrica en el fondo permite una microoxigenación, ¿ya? No solamente está el contacto entre la cerveza ¿no es cierto?, y los componentes que están presentes en la barrica, sino que también hay un proceso, como la barrica tiene una cierta porosidad, permite, ¿no es cierto?, que entre y que salgan ciertos componentes gaseosos y que de alguna manera favorecen ciertas reacciones de oxidación y ciertas reacciones de polimerización que finalmente permiten, ¿no es cierto?, que evolucione la cerveza durante el envejecimiento. Hay una serie de reacciones que ocurren ahí, químicas, y también hay participación de algunos microorganismos, dependiendo del tipo de cerveza que estamos haciendo, pero no es lo mismo colocar, ¿no es cierto?, una cerveza en los tanques de acero inoxidable, colocarle duela o colocarle chip. Han habido algunas historias también que le han colocado hasta trozos de madera ahí, de roble dentro del estanque, pero obviamente los resultados son completamente favorables. Ok, profesor, ¿hay diferencias entre usar levaduras líquidas y levaduras secas en la elaboración de la cerveza? Sí, hay muchas diferencias.
Depende de lo que uno quiera. La gran diferencia entre una levadura líquida y una levadura seca activa, por decirlo de alguna manera, es que la levadura líquida nos va a permitir arrancar mucho más rápido la fermentación, nos va a permitir incluso conseguir aromas un poquito más pronunciados que la levadura seca, depende obviamente de la levadura, pero eso en términos generales. Pero el problema que tiene la levadura líquida es que no va a durar mucho tiempo. Ya, si ustedes no la utilizan rápido, eso va a empezar a generar un proceso de deterioro de la levadura, se va a empezar a morir la levadura, va a disminuir la viabilidad, va a disminuir la vitalidad de la levadura y al momento de utilizarla, ¿no es cierto?, podemos tener algunos problemas de contaminación incluso. ¿Ya? La levadura seca activa, y ahí hay una gran pelea entre grandes y poderosas industrias de la levadura, como lo que es el Alemán y Fermenti, ¿verdad? Que hay algunos que dicen que se puede tirar directamente al fermentador, otros dicen que no, que hay que hidratarla previamente, ¿no es cierto?, acondicionar la levadura y luego tirar al estanque. Bueno, hay de todo, yo he probado de todo y la verdad que usar una levadura como el Easy to Use que tiene Fermenti va súper bien, porque es más cómodo incluso. Depende un poco de las condiciones que tenga uno, porque si uno tiene un estanque a lo mejor isobárico, yo prefiero utilizar una levadura a lo mejor con otras características y que a lo mejor la puedo yo hidratar y tirar al fermentador con CO2 y tener mejores resultados quizás. Depende mucho de las condiciones que estemos trabajando nosotros, pero que lo que sí está claro es que una levadura seca activa es mucho más práctica que un cervecero. Un cervecero artesanal que a lo mejor no tiene las mejores condiciones, hay más posibilidades que esa levadura esté libre de contaminación o que al momento incluso de inocular el fermentador corramos menos riesgos. Perfecto. Vamos con las dos últimas preguntas. David Barrera nos pregunta cuáles son los desinfectantes adecuados para mantener la sanidad y cuáles no son recomendables utilizar en la higiene de la fabricación de la cerveza. Ya, ese es un buen punto, es un buen punto porque muchas veces se da cuenta, ¿no es cierto?, los protocolos de limpieza que uno puede aplicar en su equipo y eso va a depender también un poco de la naturaleza de cada equipamiento. ¿Ya? De cada equipamiento, incluso del envase. Cuando nosotros trabajamos con acero inoxidable, podemos aplicar un proceso SIP, probablemente con el uso de alguna base o algún ácido, y que de esa manera, ¿no es cierto?, nos aseguramos aplicando una temperatura determinada, aplicando un tiempo determinado, nos aseguramos de que el equipo efectivamente quede limpio o quede sanitizado, ¿verdad? Y que obviamente son conceptos completamente distintos. Una cosa es la limpieza y otra cosa es la sanitización. Y hay que hacer la diferencia, una diferencia, ¿no es cierto?, con respecto a eso, porque no es lo mismo. O sea, agregar peracético, por ejemplo, que es uno de los desinfectantes comunes que utilizan los cerveceros, no me va a servir en ningún minuto para limpiar mi equipo, ¿ya? Solamente va a permitir, ¿no es cierto?, sanitizar una vez que nosotros hemos logrado una limpieza exhaustiva del equipamiento. Entonces, en ese sentido, hay muchos productos comerciales que nosotros podríamos utilizar. Hablamos principalmente, ¿no es cierto?, de productos alcalinos, ¿ya?, que se utilizan para la limpieza de equipos, pero como siempre teniendo el cuidado, porque hay, por ejemplo, cerveceros que utilizan soda cáustica, ¿verdad?, para limpiar su equipamiento, y a lo mejor el pulido del estanque o del fermentador no es el apropiado, y se empieza a generar problemas, ¿no es cierto?, de corrosión con el tiempo, se empieza a generar el material. Y ahora, si hablamos de fermentadores plásticos, que son lo que utilizan la mayoría de los cerveceros caseros, obviamente también los resultados son completamente distintos, la limpieza es completamente distinta y los problemas obviamente son completamente distintos. Entonces, un producto en particular no me amarraría porque hablaría de productos comerciales, pero sí puedo hablar, ¿no es cierto?, de lo que es el concepto de limpieza y lo que es el concepto de sanitización. Desde el punto de vista de sanitización, que se hacía antiguamente, muchas veces los cerveceros agregaban alcohol 70 para sanitizar los equipos, las botellas, ¿verdad? Y que obviamente eso hoy en día no se utiliza porque hay mucho riesgo, ¿no es cierto?, que eso pase también al producto. En fin, hay varios temas ahí con respecto a lo que es la sanitización y la limpieza de los equipamientos y de los envases. Perfecto. Profesor, y para terminar hablando un poco sobre maridajes, las Ale, ¿con qué alimentos se acompañan mejor? Y las Lager, ¿con qué alimentos se acompañan mejor? También nos pregunta Osvaldo López. A ver, mira, yo en realidad siempre he tenido, no sé, un resquemor con respecto a ese tema,
porque yo vengo del mundo del vino, ¿ya? Y podría fácilmente decirte cómo puedes combinar tú un pescado con un vino, qué vino sería recomendable, o qué marisco con qué vino, etcétera. Pero aún así, incluso considerando la cerveza, también hay muchos tips de maridaje, ¿verdad? De que a lo mejor una cerveza negra o una cerveza fuerte se podría combinar con algún alimento en particular, pero sabes que eso depende mucho del consumidor. Uno dice que quizás me como un pescado con un vino blanco y una carne con un vino tinto, y algo parecido podríamos hacer nosotros con la cerveza. Dependiendo también del grado alcohólico que podemos colocar en la balanza. Desde mi punto de vista, depende mucho de cada gusto, depende mucho de cada persona. ¿Qué es lo que hace con el maridaje uno? Potenciar o realzar sabores. Entonces, si usted quiere hacer un buen maridaje, tiene que buscar también ese equilibrio, esa armonía que permita, ¿no es cierto?, que si está comiendo una carne o está comiendo un pescado, el beber la cerveza no genere un efecto negativo en los sabores y aromas que tiene el alimento, ¿ya? Entonces, ese sería un poco el fundamento. Ahora, dar una regla general, en lo personal, creo que no existe una regla general, depende de cada persona. Las personas, los sommeliers, por ejemplo, que se dedican a estos temas, probablemente tendrán una historia completamente distinta. Yo no soy sommelier y yo creo que aquí depende de cada uno cómo uno va jugando un poquito con los alimentos y con las bebidas, y lo que a uno le haga sentir mejor, ¿no es cierto?, finalmente es la respuesta. Pero hay algunas, ¿no es cierto?, algunas consideraciones básicas que tienen que ver con lo que les decía recién, de que hay que tener una armonía, ¿ya? Y si voy a tomar algo y lo voy a combinar con algún alimento, la idea es que no generemos, ¿no es cierto?, un efecto negativo en los sabores y aromas de ambos productos. Todo lo contrario, la idea es realzarlo, ¿ya? Eso. Perfecto. Profesor, ¿se anima a una pregunta más o estamos listos? Lo que sí tengo un poquito de sed, así que voy a tener que... Por favor, adelante. Pablo Alcaíno nos pregunta, por curiosidad, ¿qué sucede si es una fermentación lámbic? Tenemos la presencia de algún microorganismo patógeno con esporas. ¿Es posible eliminarlo en un caso así? Pablo Alcaíno, me suena ese nombre, no sé si será algún exalumno nuestro, quizás. Debe ser. ¿No? A ver si entendí un poco la pregunta. Uh-huh. ¿Qué pasa con una cerveza lambic que pueda tener presencia de espora o algo así, no? Claro, dice, ¿qué sucede si es una fermentación lámbic y tenemos la presencia de algún microorganismo patógeno con esporas? Ya. No sé si Pablo estaba escuchando atentamente o no, pero en su minuto cuando hablamos de las cervezas, en especial de las lambic, ya que son cervezas de fermentación espontánea, participan muchos microorganismos. De hecho, como les decía al inicio, incluso participan enterobacterias, ¿ya? Ya ustedes sabrán a qué me refiero con enterobacterias, ¿no? Más o menos hablando de Escherichia coli, para que se hagan una idea. Y así van participando diferentes microorganismos que están en el ambiente, ¿ya? No es que una cerveza lambic yo la haga, se podría, ¿no? Pero que yo la haga, ¿no es cierto?, con un starter, con un mix de microorganismos. Se podría, hay incluso hoy en día algunas cervezas sour que se hacen, ¿no es cierto?, con starters de bacterias lácticas, pero en el caso de la lambic es un proceso simbiótico, ya que van actuando diferentes microorganismos. Entonces, si parte una enterobacteria, llega un momento que el nivel de etanol supera, ¿no es cierto?, de alguna manera la resistencia que pueda tener de la membrana de ese microorganismo. Esa membrana se rompe y hay una lisis, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil que ese microorganismo sobreviva. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con la levadura salvaje. O sea, una levadura, una Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, que salvaje, tiene una particularidad que genera aromas y sabores muy particulares, a diferencia de una comercial. Pero esa Saccharomyces va a llegar a un 4 o 5% de etanol y va a desaparecer del mapa, ¿ya? Y así sucesivamente van a empezar a gobernar solamente microorganismos que puedan tolerar ciertas concentraciones de etanol, ciertas concentraciones también, ¿no es cierto?, de lúpulo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es importante un poco también hacer esa diferencia. A pesar, ¿no es cierto?, que normalmente las cervezas lambic hay que tener cierto cuidado que las dosis de lúpulo, ¿no es cierto?, obviamente sean mucho más bajas porque el lúpulo, ya lo dijimos, son antimicrobianos, entonces a veces van a
favorecer también la presencia de ciertos mecanismos y hay que tener un cierto ojo con el lúpulo que se pueda agregar a una cerveza de esa naturaleza, de fermentación espontánea, me refiero. Eso. Y respondí la pregunta de... Sí, no hay más preguntas. Ok. Fernando, un tremendo agradecimiento y felicitaciones porque la verdad ha sido un tema que ha entusiasmado a todos. Así que, bueno, agradecerte tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento y la generosidad que has tenido para compartirlo. ¿Ya? Ojalá que haya otro evento semejante, acá en el chat lo están pidiendo. ¿Ah? Así que muchísimas gracias de parte Sí, nuestra claro. y me imagino que del público. Ok. Bueno, invitarlos a todos los que participaron que entren a nuestra página de la Escuela de Alimentos, aprovechando que estamos publicitando la nueva versión del diplomado en microcervecería, un formato online completamente nuevo, que nace un poco también producto de esta pandemia y también por la necesidad que hay de estudiantes que son de otros países o de latitudes extremas de nuestro propio país, y invitar también a estudiantes de agronomía, a estudiantes de la Escuela de Alimentos, o incluso a algunos estudiantes que creo que están participando en este seminario, estudiantes de Ecuador, de Colombia, cordialmente invitados a que visiten nuestra página alimentos.pucb.cl y ahí van a encontrar un link para lo que es la nueva versión del diplomado de microcervecería online. ¿Ah? Así que eso, espero que pronto tengamos también una versión similar en destilados. Estamos viendo cómo hacerlo porque la verdad que hay mucha demanda también, tanto como la cerveza y otros productos más fermentados. Está el tema de los destilados que cada vez toma más fuerza. Tenemos varios exalumnos exitosos que han ganado medalla de plata en competencias internacionales de gin, por ejemplo, y algunos también contactos de profesores que han conseguido medallas con single malt de whisky, ¿no es cierto?, escocés. Es decir, tenemos todo un mundo ahí cercano, profesores de la industria del pisco, del brandy, etcétera, etcétera. Quizás podría ser otro tema a futuro de compartir con ustedes también. Así que eso, gracias por participar y un placer estar con ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Ya está, el lunes va a estar el video en la página de agronomía, así que muchas gracias a todos y en particular a Fernanda. Hasta pronto. Gracias, cuídense, que estén bien. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Una consulta, profe. ¿Aló? ¿Sí? ¿Había alguien? Profe, una consulta. ¿Los alumnos de pregrado pueden participar del diplomado de la cerveza? ¿O tienen que ser titulados? No, no es necesario que sean titulados. Normalmente nosotros los requisitos mínimos que pedimos es que las personas tengan algún acercamiento con lo que es la industria de la cerveza, ¿ya? Porque es un programa que tiene ciertas exigencias. De hecho, han habido generaciones en las cuales algunos estudiantes han reprobado porque no es fácil. Hay mucho conocimiento de microbiología, de bioquímica, ¿verdad?, de ingeniería de procesos, que a veces pasan la cuenta un poquito, pero lo ideal es que tengan algún acercamiento, que les guste la cerveza, que conozcan algo de la cerveza, que estén entusiasmados con el mundo de la cerveza. Es un poco la idea, ¿no? Lo demás queda un poco a responsabilidad de cada uno también, los esfuerzos que tenga que hacer extra para poder aprobar el programa. Ah, ok. Gracias. Bueno, adiós, nos vemos. Chao, que esté muy bien. Chao. Muchas gracias. Ok. Para los que quedan, está en la cajita de chat disponible el sitio web del diplomado en microcervecería para que puedan echarle un ojo. Y toda esta presentación va a estar disponible desde el lunes, como dijo la profesora Patricia, en su versión video y en una nota web también para si quieren volver a verla o volver a revivirla. Muchas gracias, Katia, por la invitación y estuvo muy entretenido y aprendimos mucho.